por amor, renunció a su carrera para convertirse en ama de casa a tiempo completo. Pero su marido, Derek, había encontrado a una mujer más joven y más guapa con la que tener una aventura. Semir aún ignoraba la traición de su marido. Un día, Derek regresó de un viaje de negocios. Semir se puso lencería sexy a propósito, esperando intimar con él, pero Derek se apartó con disgusto, dándole la espalda. Al principio, Semir pensó que su marido estaba demasiado cansado y no le dio mucha importancia. Al día siguiente, Semir se dedicó a las tareas domésticas como de costumbre. Accidentalmente descubrió una carta en inglés en el bolsillo de su marido. Como no sabía leer inglés, tuvo que pedir ayuda a su buena amiga Ella. Después de leer la carta, Ella le dijo a Semir: «Tu marido te está engañando». Semir siempre había creído que se había casado con el hombre que más la quería en el mundo. Por ese amor, había dado a luz a 4 hijos de Derek en 18 años. Al descubrir la verdad, lo primero que pensó Semir fue en dejar a su marido de inmediato. Pero pensar en sus 4 hijos pequeños suavizó su determinación. Por el bien de la familia, optó por hacerse la desentendida y aparentar normalidad. Sin embargo, un incidente posterior cambiaría para siempre su decisión. El hijo mayor de ambos, Ion, había sido golpeado hasta quedar magullado tras una pelea en el patio del colegio. Al enterarse, Derek no mostró preocupación por el niño, sino que reprendió a Semir por no haberlo protegido. Al oír esto, Semir se derrumbó. Durante todos estos años, había asumido las responsabilidades tanto de madre como de padre, trabajando sin descanso. Sin embargo, su marido no mostraba gratitud alguna, sino que se entregaba a su amante. La furia reprimida de Semir estalló al instante. Al oír esto, Derek le pegó en la cara. Semir, consciente de que el corazón de su marido había cambiado para siempre y de que no quería que los niños vieran más, dio media vuelta y se encerró en la habitación de su hijo a llorar. A la mañana siguiente, Derek se marchó de casa. Le dijo a su amante, Caroline, que esperara unos días más. Le prometió que finalizaría su divorcio de Semir lo antes posible y que luego se reuniría con Caroline en Holanda. Estella, la madre de Derek, quedó devastada al enterarse. Jamás habría imaginado que su hijo pudiera tener un comportamiento tan absurdo, sobre todo después de haber sido testigo durante años del duro trabajo de Semir. Inmediatamente, lo llamó por teléfono para soltarle una buena bronca. Luego, consideró la posición de Semir. Si el escándalo de Derek se hiciera público, la reputación de Semir también se vería afectada. Lo mejor ahora era resolver el asunto de forma privada y amistosa. Así que Estella invitó a su hijo a cenar a casa esa noche. Era el cumpleaños de su nieta Alice. Tenía la intención de aprovechar la ocasión para convencer a su hijo de que rompiera con su amante Caroline. Derek oyó el consejo de su madre sin decir una palabra. Mientras tanto, el hijo menor, Chris, quería dibujar un retrato familiar como regalo de cumpleaños para su hermana mayor, pero no encontraba papel adecuado. Así que cogió la carta que su madre había escondido y empezó a dibujar en el reverso. Durante la cena, todos charlaban y reían, aparentemente olvidando el desagradable incidente anterior. Al ver el buen ambiente, Chris corrió a su habitación a buscar el regalo para su hermana. Pero justo entonces, su tío, que tenía muy buena vista, vio lo que había escrito en el reverso del papel de dibujo. Inmediatamente leyó en voz alta el contenido de la carta. Al oírlo, a Derek se le encogió el corazón. Al ver esto, Estella se llevó rápidamente a la familia de su hijo mayor y se marchó. Semir permaneció en silencio todo el tiempo, con lágrimas en los ojos. Su última determinación de mostrarse fuerte ante los niños se había deshecho. Alice no podía soportar ver a su madre tan angustiada. Exigió a su padre que diera una explicación a todos. Sin embargo, Derek adoptó la postura de víctima y discutió con su familia. Se declaró amo de la casa e insistió en que nadie podía cuestionar su autoridad. Chris, aterrorizado por la ira de su padre, suplicó sin cesar que le perdonaran. Creía que si no hubiera cogido esa carta, nada de lo que había sucedido ese día habría ocurrido. Alice, dolida en lo más profundo por las palabras de su hermano, arremetió contra su padre sin piedad. Las palabras de Alice hirieron a Derek. Egoísta e hipersensible, Derek abofeteó a Alice, tirándola al suelo. Ion ya no podía soportar ver cómo su padre trataba a su hermana. Desesperado, cogió un cuchillo de fruta de la mesa. Hoy mataría a su padre. Afortunadamente, Derek reaccionó rápidamente y le arrebató el cuchillo a Ion. Chris se quedó en silencio, soportando una carga de sufrimiento impropia de su corta edad. Las discusiones familiares proyectaron una larga sombra sobre su infancia. Semir habló con su hijo mayor, Ion, y le pidió que no dejara que la distancia con Derek aumentara. A su lado, su hija Elsa sugirió a su madre que probara a cambiar de peinado y maquillaje. El corazón de Semir, ya herido por su marido, se sintió punzado una vez más por las palabras de su hija. ¿Acaso no había anhelado durante todos esos años vestirse adecuadamente? Pero estaba constantemente ocupada cuidando de sus 4 hijos. Las rutinas y preocupaciones diarias hacía tiempo que le habían quitado las ganas de arreglarse. Tras la pelea familiar, Derek no volvió a casa durante 15 días. Esto pesaba mucho en el corazón de Chris. Veía a su padre innumerables veces en sus sueños. El inocente Chris creía que su padre había regresado de verdad. Se subió rápidamente a un taburete para abrirle la puerta. Pero al abrirla, no había nada fuera. Corrió frenéticamente por la calle,
con la esperanza de dar la bienvenida a su ansiado padre de esta manera. Finalmente, completamente abatido, Chris solo pudo sentarse impotente en los escalones. Mientras tanto, Caroline voló directamente desde Holanda para encontrar a Derek. Los dos compartieron una cena a la luz de las velas en un restaurante romántico. Chris, que había esperado toda la noche junto a la puerta, enfermó gravemente. En la sala del hospital, Chris finalmente vio al padre que tanto había añorado. Por su parte, Derek se levantó de la silla y abrazó a Semir, y le juró que, pasara lo que pasara, nunca volvería a abandonar a esa familia. Su relación también se había suavizado considerablemente debido a la enfermedad de Chris. Derek incluso llevó a Chris a casa por primera vez en su vida. Sin embargo, después de despedir a Chris, Derek se marchó de la casa una vez más. Así pasó otro mes. Semir se negaba a dejar que los niños crecieran en un hogar sin padre. Después de pensarlo mucho, decidió convencer a Derek para que volviera a casa. Sin embargo, nada más hablar Semir, se acercó Caroline, la amante de Derek, abrumada por el dolor. Semir cogió un cuchillo de fruta y apuñaló a Caroline. Caroline cayó inconsciente en el acto. Semir quedó completamente horrorizada por la escena. Derek, decidido a proteger su carrera, se acercó a Semir con calma forzada. Le dijo que todo había sido un accidente, y que bajo ningún concepto debía hablar de crimen pasional. De lo contrario, ella se enfrentaría a una condena por intento de asesinato. Así, Semir fue llevada a la comisaría. Por mucho que los agentes la interrogaran, ella solo repetía una declaración. Los agentes no tuvieron más remedio que buscar a Derek. Derek mantuvo que había sido un accidente e insistió en que Caroline era una amiga íntima. Semir solo había herido accidentalmente a Caroline mientras cortaba fruta. En ese momento del interrogatorio, la policía tenía una línea de investigación clara. Lo más importante ahora era esperar a que la víctima se recuperara. Gracias a los esfuerzos de los médicos, Caroline se salvó la vida. Al enterarse de la difícil situación de su madre, los niños corrieron directamente a la comisaría. Sin embargo, no encontraron rastro alguno de su madre, solo a su padre, que ya había sido puesto en libertad. A partir de lo que él les contó, reconstruyeron los hechos. No se atrevían a imaginar el profundo dolor que debía de haber sufrido su madre para encontrar el valor de empuñar un cuchillo. La hija y la madre se turnaron para maldecir la desvergüenza de Derek. Había echado por tierra una familia perfecta al insistir en traer a su amante a la casa. Ahora, el apacible Semir se había visto empujado por Derek a convertirse en un criminal. Incapaz de aceptar la detención de su madre, John golpeó a su padre. Afortunadamente, los familiares intervinieron, evitando un mayor conflicto. Derek buscó a Caroline, que aún se estaba recuperando. Quería que ella le dijera a la policía que todo había sido un accidente. Una vez que Caroline accedió, Derek se dirigió rápidamente a ver a Semir para tranquilizarla. Le dijo que no tuviera miedo, que él lo controlaba todo. Una vez concluido el proceso judicial, Semir sería absuelto, pero los acontecimientos se desarrollaron de forma diferente a lo que Derek había previsto. Para sorpresa de todos, Caroline ordenó a su abogado que acusara a Semir de intento de asesinato. Según la ley, esto condenaría a Semir a prisión. Solo había una salida, que la propia víctima, Caroline, accediera a reconciliarse con ella. Todos quedaron atónitos ante esta noticia. Derek, incrédulo, se enfrentó a Caroline. Le gritó, exigiéndole que le explicara por qué había hecho eso. Caroline respondió que era por su amor. Si Derek quería que Semir fuera absuelto, debía firmar los papeles del divorcio antes de que Semir fuera puesto en libertad. Cuando Derek le habló a Semir sobre el divorcio, este se quedó completamente devastado. Se negó a facilitar la reunión de Derek y Caroline. Semir rechazó rotundamente la propuesta de Derek. De vuelta en su celda, Semir miró fijamente su anillo de boda. Todo esto fue presenciado por los matones de la celda. Esperaron deliberadamente a que Semir fuera al baño para golpearla. También le arrebataron su preciado anillo de boda. Semir pasó toda la noche tirada en el baño. Solo cuando otros reclusos fueron a usar las instalaciones la descubrieron, cubierta de moretones. Para protegerse, Semir dijo a los guardias que se había resbalado en el baño cuando le preguntaron. Mientras tanto, Derek llevó a su amante a casa sin haberse divorciado. Sus hijos fueron testigos de su intimidad con Caroline. John se abalanzó sobre su padre y forcejeó con él. Pero el joven John no era rival para la fuerza de su padre. Los niños se quedaron en la calle, insultando a Derek por su atrevimiento. La madre de Derek, Estella, incapaz de soportar la conmoción, se derrumbó en el suelo. Sin embargo, Derek permaneció totalmente indiferente a todo ello. Simplemente se dio la vuelta y se fue a casa con Caroline. En un acto desesperado, Chris cerró de un portazo la puerta principal desde su habitación. Se negaba a dejar entrar en la casa a esa mujer que había maltratado a su madre. Con su pequeño cuerpo, Chris se apoyó con fuerza contra la puerta. Era su forma de proteger la última pizca de dignidad de su madre. Al ver esto, Derek sacó tranquilamente sus llaves. Caroline, deseosa de calmar a Derek, se agachó para intentar que Chris cediera. Chris le lanzó insultos, llamándola idiota, antes de salir corriendo. Afortunadamente, la abuela siempre había estado ahí para los niños. Ahora, los niños ya no podían volver a casa. Sin otra opción,
tuvo que llevarlos a quedarse con su tío temporalmente. Alice quería suplicarle a su tío que ayudara a liberar a su madre de la cárcel, pero la actitud de su tío fue totalmente fría y rechazó sin piedad su súplica. No quería tener nada que ver con los sórdidos asuntos de Derek. Alice sintió un profundo dolor en el corazón al oír esto. Sin nadie más en quien confiar, Alice acudió a su amigo íntimo Drew. Le contó toda la odisea de su madre y, con su ayuda, lograron contratar un abogado privado. Así, el abogado visitó a Semir en la cárcel. Por casualidad, vio a Semir tumbado en una cama de hospital, cubierto de heridas. Solo después de que el abogado le tranquilizara pacientemente, Semir relató los acontecimientos del día anterior. Alice se sintió profundamente angustiada al saber que su madre estaba siendo acosada en la cárcel. Sin embargo, poco podía hacer para ayudarla. Elsa, que no quería ver a su hermana mayor tan agotada, también estaba trabajando para rescatar a su madre a su manera. Para mejorar las condiciones de su madre en la cárcel, se puso en contacto con Owen, el rico empresario que llevaba mucho tiempo admirándola. Owen mandó a sus contactos a la prisión para que protegieran a Semir de los abusadores. Este acto conmovió profundamente a Elsa. Sin embargo, su interacción con Owen fue presenciada por su tío, que casualmente estaba de visita. El tío no podía tolerar que su sobrina se comportara de manera tan vergonzosa en su propia casa. John no pudo soportar ver a su tío reprender a su hermana y, sin dudarlo, le dio una bofetada al tío / diagonal le pegó a su tío. Así, los 4 hermanos se encontraron una vez más expulsados a la calle. La abuela no podía soportar ver sufrir a los niños, por lo que organizó que se quedaran con Ella, una amiga íntima de Semir, durante unas noches. Afortunadamente, Ella era bondadosa y aceptó de buen grado. Estella finalmente decidió contarle a Semir que Derek había echado a los niños de casa. Sin embargo, omitió la parte en la que Derek se había llevado a Caroline. Temía que Semir no pudiera soportar el golpe y se desmayara. En ese momento, Estella esperaba que Semir reconsiderara su decisión y firmara los papeles del divorcio con Derek. Había perdido toda esperanza en Derek como hijo. Semir estaba profundamente conflictivo. Por un lado, no podía soportar separarse de los niños. Por otro, no podía tragarse su orgullo. Después de mucho debate interno, finalmente decidió divorciarse de Derek por el bien de los niños. Semir le tiró el anillo de bodas a los pies a Derek. Caroline se llenó de alegría al saber que Semir finalmente había abandonado el matrimonio. Inmediatamente firmó la retirada de los cargos. Solo entonces Semir fue liberada de la prisión donde había estado recluida durante días. Al regresar a casa llena de ilusión, fue testigo de una escena impactante. Insultó a Derek, llamándole hombre sinvergüenza. Derek, con su orgullo herido, no tuvo más remedio que abandonar la casa con su amante. Los niños se alegraron mucho al ver que su detestado padre se había ido. Bailaron por toda la casa con gran entusiasmo. Estella también deseaba en silencio que Semir abandonara pronto a su hijo. Se divirtieron en la sala de estar hasta altas horas de la noche. Justo cuando Semir pensaba que por fin era libre, vio accidentalmente la lencería escondida debajo de la almohada. En ese instante, la tensión que se había acumulado dentro de Semir finalmente estalló. Dejó salir toda su frustración reprimida y su sensación de injusticia en su habitación, para ayudar a su madre a salir de la sombra. Esa misma noche, los 5 miembros de la familia se acurrucaron juntos en un fuerte abrazo. Mientras los 5 estuvieran juntos, nada más importaba. Derek, sin hogar y con ganas de ahorrar dinero, se mudó directamente a la casa de su hermano con su amante Caroline. Inesperadamente, el hermano y la cuñada de Derek dieron una cálida bienvenida a Caroline. Buscaban aprovechar su nacionalidad holandesa para reforzar su propio sentido de superioridad, para estar con su amada para siempre. Derek llevó a Caroline a comprar un anillo de diamantes a primera hora de la mañana. Al enterarse del comportamiento desvergonzado de su hijo, Estella irrumpió en la casa con la lencería de Caroline en la mano. Se burló de Caroline sin piedad, declarando que no permitiría que tácticas tan bajas socavaran la dignidad de Semir. Caroline inmediatamente puso cara de enfado. La cuñada Olivia, que no quería que su suegra arruinara el ambiente romántico de la velada, intervino. Comentó que Derek incluso había vendido su anillo de boda a Semir para comprarle a Caroline un enorme anillo de diamantes. Sus palabras lograron desviar la culpa hacia Derek. Después de reprender a su hijo, Estella hizo las maletas y se marchó. Un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Hoy era el día en que Semir y Derek se divorciaban oficialmente. Semir sintió una oleada de emoción, fantaseando con las alegrías de la vida de soltero. Sin embargo, Derek parecía seguir preocupado por Semir. No estaba dispuesto a dejarla marchar sin más. Pero, habiendo llegado a ese punto, ya no había vuelta atrás. Cuanto más pensaba Derek en ello, más angustiado se sentía, hasta que finalmente sufrió un infarto y lo llevaron urgentemente al hospital. Así, los planes de divorcio de Semir y Derek quedaron temporalmente en suspenso. La anciana Estella estaba profundamente preocupada por su hijo en coma. Semir, sin embargo, temía que a su suegra le resultara difícil ir sola al hospital. No tuvo más remedio que acompañar a Estella a ver a Derek. Caroline, con la intención de provocar a Semir, hizo alarde deliberadamente de su anillo de diamantes. Ordenó a Semir que se marchara inmediatamente. Declaró que el bienestar de Derek no era asunto de Semir. Estella, que presenció la escena,
Se negó a ceder ante Caroline y afirmó su autoridad con rotundidad. Tras prolongados esfuerzos de reanimación, finalmente se salvó la vida de Derek. Su familia solo podía observarlo a través de la mampara de cristal. De repente, Stella se dio cuenta de que Derek, inconsciente, estaba llamando a Semir. Semir estaba cerca, observando en silencio a Derek. Pasaron varias horas más antes de que Derek recuperara finalmente la conciencia. Lo primero que hizo al abrir los ojos fue pedir al médico que llamara a Semir. Temía que si no decía ciertas cosas ahora, tal vez nunca tuviera otra oportunidad. Furiosa, Caroline siguió a regañadientes a Semir para ver a Derek. Como era de esperar, Derek expulsó rápidamente a Caroline de la sala. Stella, al observar esto, casi se sale la dentadura postiza de la boca de tanto reír. Derek temía morir. En sus últimos momentos, esperaba que Semir perdonara las cosas despreciables que había hecho. No quería dejar este mundo con remordimientos. Semir no tenía ningún deseo de entablar una charla ociosa con Derek en ese momento. Ella accedió a su petición con un acuerdo superficial, solo después de confirmar que el estado de Derek era estable. Semir se sintió lo suficientemente tranquila como para llevar a su suegra a casa. Sin embargo, precisamente en ese momento, Derek, que era quien más cuidados necesitaba, se enfrentaba a una situación difícil. Debido a sus compromisos laborales, Caroline no podía quedarse para cuidarlo. Lo primero que hizo Caroline al regresar a casa fue buscar al novio con el que llevaba 8 años saliendo. Tras la marcha de Caroline, el hermano y la cuñada de Derek revelaron sus verdaderas intenciones. Querían aprovecharse de la condición de extranjera de Caroline para obtener beneficios económicos. Pero antes de que pudieran sacar provecho, se encontraron con la carga que suponía Derek. Se negaron incluso a ayudarle con sus revisiones médicas. Fue la bondadosa Semir quien llevó a Derek al hospital. Ahora consideraba a Derek simplemente como un amigo más. Por respeto a su suegra, no podía quedarse de brazos cruzados. Mientras Semir llevaba a Derek de vuelta a su habitación, escuchó a su hermano y a su cuñada insultándolo. Derek no podía entender por qué su propio hermano se había vuelto tan cruel. En lugar de tenderle una mano cuando estaba pasando por un mal momento, lo estaban pisoteando. Sin embargo, su cuñada Olivia comenzó a enumerar los gastos incurridos durante los 2 días que Derek pasó en casa con Caroline. Al oír esto, Derek finalmente se derrumbó emocionalmente. Stella se negó a ver a su hijo menor acabar en la calle. Entre lágrimas, le rogó a Semir que acogiera a Derek durante unos días. Le prometió que Derek se iría cuando Caroline regresara. Semir, de corazón blando, por el bien de su suegra, optó una vez más por el compromiso. Ella parecía haber olvidado el dolor que Derek le había causado. Cuando Semir llegó a la puerta principal, vio a su hija mayor, Alice, con los ojos rojos y llenos de lágrimas. Alice no podía entender por qué su madre había traído a su padre de vuelta a casa. En ese momento, Elsa salió corriendo, encantada de que su padre estuviera dispuesto a volver a vivir con ella. Así, ante la insistencia de su madre y su hermana, Alice cedió. Juntos, llevaron al frágil Derek arriba. El alboroto en la sala de estar pronto atrajo a John desde su habitación. Se enfrentó a su padre, exigiéndole saber por qué había regresado a esa casa. Justo cuando John estaba a punto de ponerle las manos encima a Derek, Semir intervino rápidamente, protegiendo a su hija y sujetando a John. El caos se desató en la sala de estar. Discutieron acaloradamente sobre si Derek debía quedarse. Derek contempló el hogar que una vez fue feliz, ahora reducido a este estado, y se sintió profundamente desolado. Dejó de luchar inútilmente y se escabulló sin que nadie se diera cuenta. Chris se quedó en silencio, observando la figura de su padre que se alejaba, completamente impotente, como anhelaba el amor de su padre. Pero el hombre había destruido esta familia con sus propias manos. Derek se había quedado en la calle, sin un lugar a donde ir. Había planeado pasar la noche en la calle. Afortunadamente, se encontró con un pescador bondadoso. Al ver que Derek estaba muy mal, el pescador lo acogió en su casa. Cuando los niños se dieron cuenta de que Derek había desaparecido, salieron corriendo a buscarlo. Buscaron toda la noche, pero no encontraron nada. Stella estaba tan angustiada que su presión arterial se disparó hasta 180. Incapaz de descansar tranquila, no tuvo más remedio que pedirle ayuda a Semir para seguir con la búsqueda. Semir tampoco podía soportar la idea de que Derek viviera en la calle, así que se dispuso a buscarlo. Lo buscó sin parar durante 6 horas. Finalmente, encontró a Derek. Al ver a Semir, Derek se sintió abrumado, aunque ya no la amaba. Después de tantos años juntos, a ella ya la consideraba parte de su familia. Para Derek, Semir había perdido el atractivo de la novedad. Por eso buscó una amante. El arrogante Derek se negaba a admitir que todavía se preocupaba por ella, y en cambio le preguntó directamente si había venido a buscarlo porque todavía lo amaba. Semir le dijo claramente que había venido por su suegra. Nadie más se preocupaba por Derek excepto su suegra. Le había prometido a Stella, su suegra, que cuidaría de Derek hasta que Caroline volviera, para que él se recuperara en casa. Después de decir esto, una expresión de impaciencia se dibujó en el rostro de Semir. Derek se enfureció por completo. A pesar de su debilidad, se abalanzó sobre Semir, pero en su condición actual, no era rival para ella.
Semir lo empujó sin esfuerzo al suelo. No esperaba que Derek traicionara una vez más sus buenas intenciones. Cuanto más lo pensaba Semir, más se enfadaba. Su mirada se posó en el cuchillo de fruta que había en la estantería. En ese momento, solo pensó en matar a Derek. Solo así podría liberarse por completo del dolor que él le había causado. En el momento crítico, llegó Aaron, el amigo de Derek. En ese instante, Semir tomó una decisión en silencio: debía divorciarse de Derek lo antes posible, debido a la tóxica relación de sus padres. Su hija pequeña, Elsa, sufría una grave privación emocional. Se había enamorado de un hombre mayor, Owen, que tenía casi la edad de su padre. En él, Elsa encontró el afecto que tanto había anhelado, junto con la vida de princesa con la que había fantaseado innumerables veces en sus sueños. El meticuloso cuidado de Owen embriagaba a la inexperta Elsa. Anhelaba pegarse a Owen todos los días. Ese día, mientras ordenaba el armario, Semir se sorprendió al descubrir un lujoso vestido y un collar con joyas de precio exorbitante en su interior. Semir conocía bien a sus hijos. Su competente hija mayor, Alice, nunca compraría tales artículos. Inmediatamente pensó en su hija menor, Elsa, para verificar sus sospechas. Semir llevó rápidamente los artículos de lujo a una casa de empeños. El resultado confirmó sus peores temores. Mientras Semir se preparaba para volver a casa, se encontró con Miles, el amigo de Elsa. Miles le contó a Semir las actividades recientes de Elsa. Profundamente angustiada, Semir se enfrentó a Elsa esa misma noche. Con las joyas en la mano, Semir le exigió a Elsa que cortara toda relación con Owen. Pero ella, completamente ciega por su romance, no hizo caso a las advertencias de Semir. Mientras tanto, su hijo John se enfrentaba con frecuencia a sus compañeros de clase en la escuela. Inconscientemente, incluso estaba adoptando los gestos de su padre. Justo cuando John se sentía completamente perdido, su profesora de música, Cindy, intervino para ayudar a John a salir de la sombra de su familia de origen. Cindy lo acompañaba a practicar piano siempre que tenía tiempo libre. Esperaba utilizar la belleza de la música para ayudar a John a superar su dolor. Con el tiempo, John desarrolló un afecto especial por su profesora de música, para expresarle sus sentimientos. Incluso sacó su querida guitarra y se plantó debajo de su ventana, cantándole una canción de amor. Sin embargo, en ese momento, apareció el novio de Cindy. Esta escena en la que John le confesaba su amor a su profesora fue presenciada en su totalidad por su archirrival, Brian. Brian informó inmediatamente a la dirección del colegio de que existía un romance entre Cindy y John. Cindy explicó inmediatamente a la dirección que solo estaba animando a un alumno que estaba deprimido. Sin embargo, la dirección concluyó que estaba induciendo a un niño emocionalmente inmaduro a tener una relación sentimental. John, escondido en un árbol, presenció todo el proceso de acoso de la dirección a Cindy. Saltó directamente del árbol a la oficina, y asumió toda la responsabilidad. John se agitaba, con los ojos llenos de lágrimas. Suplicó al director, insistiendo en que Cindy era la profesora más dedicada que había conocido. Confesó que sus días en la escuela eran confusos, profundamente marcados por la discordia de sus padres. Si no hubiera sido por el constante apoyo de la señorita Cindy, probablemente habría renunciado a la vida hacía mucho tiempo. Por desgracia, a pesar de la apasionada súplica de John, los administradores hicieron oídos sordos. Las emociones de John finalmente llegaron a un punto crítico. Con todas sus fuerzas, destrozó la oficina. Este acto enfureció a las autoridades escolares más allá de lo imaginable. Sin dudarlo un momento, tanto la señorita Cindy como John fueron despedidos. Semir se enfureció al enterarse de esto. Cuando llegó corriendo a casa con la notificación de expulsión de John, fue testigo de una escena aún más angustiosa. Elsa estaba coqueteando abiertamente con ese hombre mayor justo a las puertas de la escuela. Semir advirtió a Owen que si seguía viendo a Elsa, lo enviaría a la cárcel. Con eso, se llevó a Elsa a casa. Sin embargo, los problemas de Semir estaban lejos de terminar. Su hija mayor, Alice, fue secuestrada. La situación social era tensa, y a la gente común le costaba llegar a fin de mes. Entre los jóvenes, surgieron voces que clamaban por libertad y democracia, como la de Drew. Drew, en representación de la clase trabajadora, daba charlas diarias en la escuela. Poco a poco, Alice desarrolló un afecto especial por él, aunque sabía que Drew estaba casado. Esto no hizo mella en su determinación de estar con él. Su matrimonio con aquella mujer era meramente una fachada, un acuerdo por la causa revolucionaria. No había amor entre ellos. Las actividades reformistas de Drew y su grupo socavaban gravemente los intereses de los ricos. Roger, representante de la burguesía, albergaba un profundo odio hacia Drew. Para destruir a Drew, Roger decidió atacar donde más le dolería. Ordenó el secuestro de Alice, su novia. Al enterarse del peligro que corría su hija mayor, Semir se consumió de ansiedad. No tenía ni idea de cómo rescatar a su hija de las garras de los villanos. Incapaz de soportar el sufrimiento de su nuera, tras mucho deliberar, la suegra decidió pedir ayuda a Derek. Sin embargo, Derek rechazó rotundamente la petición de su madre, alegando su propia enfermedad como justificación. Mientras tanto, Drew seguía buscando sin descanso el rescate de Alice. Llegó incluso a pedir ayuda a su rival sentimental,
Akan inicialmente había deseado evitar cualquier implicación con Drew, pero al enterarse de que su amada había sido secuestrada, inmediatamente montó en su pequeña motocicleta y partió con Drew. Finalmente, con la ayuda de Akan y Drew, Alice logró escapar de sus captores. Al ver que su hija regresaba sana y salva, Derek, que había estado acechando en las sombras, salió a la luz, demostrando oportunamente su preocupación por la niña. De pie cerca de allí, Akan, decidido a crear una brecha entre Alice y Drew, soltó delante de Derek que Drew ya estaba casado. Derek no podía creer que su hija se hubiera convertido en la amante de otro. Se sentía completamente deshonrado. Parecía haber olvidado sus propios días de huir en busca de placer con su propia amante. Semir no podía entender por qué la vida era tan cruel con ella. El comportamiento actual de Alice no era diferente al de la amante de Derek, Caroline. Aunque la vida era amarga, tenía que seguir adelante. Hoy era el día en que Semir y Derek se divorciaban. No sentía emoción, solo una profunda ansiedad por el futuro. No tenía ni idea de cómo iba a criar a 4 hijos. Afortunadamente, Derek había mostrado algo de conciencia al permitirle quedarse en la casa. Así terminó el matrimonio de 8 años de Semir y Derek. Al salir de la oficina del abogado, inmediatamente vio a Caroline, con el rostro radiante de emoción. Caroline había abandonado a Derek cuando más necesitaba compañía. Pero ahora que Derek se había recuperado, había regresado apresuradamente de Holanda. Semir se sintió indignada y solo quería salir rápidamente de allí. Sin embargo, Derek le ordenó que desocupara la propiedad inmediatamente. Luego entró corriendo con su amante. Incapaz de contener su impaciencia, incluso llamó a la policía para desalojar a su exmujer y a sus hijos. Ni siquiera su madre de 80 años se libró de su crueldad. Los agentes los echaron a la calle como a basura, rodeados por vecinos boquiabiertos. Nadie se atrevió a defender a Semir. Los agentes incluso ataron a John a un bidón de gasolina. John no podía comprender por qué su padre los trataba así. Su padre le había prometido esa casa a su madre. Claramente, John reunió todas sus fuerzas para liberarse. Agarrándose al bidón de gasolina mientras se abalanzaba hacia la habitación, gritó a su padre, exigiéndole que le explicara por qué le hacía esto. Al ver que su padre permanecía en silencio, John sacó en silencio una caja de cerillas de su bolsillo. En medio de una risa maníaca, la cerilla salió disparada en un arco y cayó al suelo. Derek, consciente de la gravedad de la situación, huyó inmediatamente del lugar, sin importarle en absoluto que su hijo siguiera atrapado en el infierno. John estaba completamente desesperado. Su voluntad de sobrevivir se había desvanecido por completo. En ese momento crítico, su madre Semir irrumpió en la habitación, envuelta en una capa, al ver que el dobladillo de su falda se había incendiado. El instinto protector de John se despertó al instante. Corrió imprudentemente hacia ella. Pensó, aunque su padre no lo quería, al menos tenía una madre que era como un ángel. Así, con la ayuda de Semir, John se salvó la vida. Sin embargo, antes de que John pudiera recuperar el aliento, Caroline ordenó a la policía que lo arrestara. Los agentes se abalanzaron sobre él al recibir la orden, rodeando a John. Semir luchó desesperadamente para proteger a John. Los transeúntes se agolparon a los lados, expresando su simpatía. Los propios agentes parecían reacios a ocuparse de una disputa doméstica tan complicada, y comenzaron a preguntar a Derek si realmente tenía intención de arrestar a John. Derek, desesperado por ganarse el favor de su amante, estaba dispuesto a acabar con su propio hijo. Semir observó a este hombre despiadado y, al instante, se sintió abrumada por una profunda sensación de impotencia. Afortunadamente, los ágiles reflejos de John le permitieron evadir la persecución de los agentes, con la intención de pasar la noche en una casa abandonada. La suerte de John dio un giro para peor cuando se encontró con una banda de matones. Lo golpearon sin piedad, y le robaron todos los objetos de valor que poseía. Para salvar su vida, John corrió por su vida. Después de un tiempo desconocido huyendo, se encontró debajo del edificio de su profesora de música, Cindy. Incapaz de soportar su difícil situación, acogió a John en su casa. Derek contempló su casa, reducida a ruinas calcinadas, sin una pizca de remordimiento. Inmediatamente se dio la vuelta y se registró en un hotel de lujo con su amante. Los bondadosos vecinos, incapaces de soportar la difícil situación de Semir, acogieron generosamente a su familia. Así, Semir finalmente consiguió un refugio temporal. John, su hijo mayor, era buscado por la policía para rescatarlo. Semir, armándose de valor, fue al hotel donde se hospedaba Derek. Derek rechazó la súplica de Semir, e incluso le informó de que no pagaría la pensión alimenticia. Al oír esto, Semir rompió a llorar, abandonando toda compostura. Sin embargo, Derek se mantuvo totalmente indiferente a su difícil situación y se marchó con su amante. Justo cuando Semir se desesperaba, su hija menor le dio una buena noticia. Había localizado el paradero actual de John. Estaba a salvo en casa de su profesor de música. Al oír esto, el corazón de Semir finalmente se sintió un poco más aliviado, teniendo en cuenta que la policía seguía buscando a John, y para no llamar la atención, Semir abandonó a regañadientes su plan de ir a verlo, como no quería ser una carga para su amiga Ella con una familia numerosa.
Semir reflexionó durante mucho tiempo antes de decidir llevarse a su familia a vivir a una casa sin terminar en las afueras. Esta casa sin terminar y llena de corrientes de aire se la había dado Derek. Aunque la vida era dura, al menos toda la familia estaba junta. Semir se puso inmediatamente a ordenar la casa con los niños. Justo cuando Semir y los niños se preocupaban por la gran cantidad de trabajo, Drew llegó puntualmente con un grupo de compañeros de clase. Parecía que, aparte de Derek, todas las personas con las que se encontraba Semir eran buenas personas. John tenía la intención de quedarse en casa de su profesor unos días más. Pero, inesperadamente, el novio del profesor lo descubrió. Para proteger el futuro de Cindy, el novio denunció inmediatamente a John a la policía. Sin otra opción, John, que seguía siendo un hombre buscado, regresó con su madre, justo cuando Semir se alegraba por el regreso seguro de John. Llegó el policía que la había estado siguiendo en secreto. Tenían la intención de arrestar a John inmediatamente. Afortunadamente, Drew, el novio de Alice, entendía la ley. Se negaron a dejarlos entrar, alegando que los agentes no tenían una orden de registro. El enfrentamiento se prolongó hasta la noche. Los agentes regresaron no solo con una orden, sino también reforzados por la policía militar. Justo cuando parecía inminente un enfrentamiento violento, Derek se acercó tranquilamente. Le presentó a Semir dos opciones. Primero, entregar voluntariamente a su hijo menor, Chris, y él retiraría los cargos contra John. Segundo, seguir el procedimiento legal y arrestar a John. Semir no podía soportar la agonía de separarse de su hijo, y sin dudarlo, rechazó la propuesta de Derek. John, escondido arriba, lo escuchó todo, en silencio. Abrazó a su hermano Chris. Luego, bajó las escaleras con aire triunfal. Estaba listo para afrontar la ley. Como John había escapado por los pelos la noche anterior, los agentes que llevaban el caso se enfrentaron a reprimendas de sus superiores. Esto dejó a los agentes profundamente insatisfechos con John. Y esa misma noche le dieron una dura lección. Semir vivía al día, mientras Derek se divertía a diario con su amante. El destino parecía decidido a atormentar a Semir. Esa alma desdichada, su hijo menor, Chris, desarrolló de repente una fiebre muy alta. Pero la noticia realmente desgarradora aún estaba por llegar. Cuando visitó a John en la cárcel, descubrió que su cuerpo estaba cubierto de heridas. No se atrevía a imaginar el tormento que John había soportado entre rejas. Para asegurar la pronta liberación de John, Semir decidió enfrentarse a Derek. Decidió entregar a su hijo menor, Chris, a Derek, con la condición de que Derek retirara los cargos contra John en la comisaría. Estaba preparada para no volver a ver a Chris nunca más. Así, John fue puesto en libertad por la policía sin cargos. Sin embargo, John estaba profundamente descontento con esto. Gritó histéricamente a su madre, justo cuando Semir luchaba por responder. Chris llegó a tiempo. Al ver a su hermano ileso, el corazón de John finalmente se tranquilizó. Abrazó a Chris y lo besó repetidamente. Solo entonces John se dio cuenta de que había culpado injustamente a su madre. Se disculpó profusamente con ella. Semir no tuvo más remedio que guardar el secreto por ahora, sin decirle a John que Chris se iba a marchar. Siempre que tenía tiempo, John se iba a las montañas a cortar leña. El tiempo pasó volando y, antes de que se dieran cuenta, llegó el día que Semir y Derek habían acordado. Chris se alegró mucho de ver a su padre. El inocente niño creía que sus padres se habían reconciliado, y que aún podían ser una familia feliz. Sin embargo, fue entonces cuando su padre le reveló una cruel verdad. Chris corrió directamente hacia su madre. Para él, podía vivir sin un padre, pero nunca podría soportar separarse de su madre. Semir, al verlo, suplicó a Derek entre lágrimas que no se lo llevara, pero Derek hizo oídos sordos. Semir no tuvo más remedio que cumplir el acuerdo. Contuvo su dolor y entregó a Chris a Derek. Y así, Derek se llevó a Chris a la fuerza a su casa. Derek, totalmente egoísta, trató de mostrar su mejor cara a Chris. El corazón de un niño es puro, se apega a quien le da cariño. Así, Derek hizo todo lo posible para llevar a Chris a casa. Caroline incluso amuebló especialmente una habitación infantil para él. Aunque a Chris le gustaba mucho esta habitación, seguía cerrando los ojos con fuerza. Se negaba a aceptar la amabilidad de Caroline. Recordaría durante toda su vida a esta mujer que había maltratado a su madre. Especialmente durante la cena, Chris se enfrentó a una mesa repleta de platos deliciosos, pero parecía completamente disgustado. Nunca comería ni un solo bocado de la comida de Caroline. Chris estaba, a su manera, desquitándose por los agravios que sufrió su madre. Sin embargo, solo unas horas más tarde, Chris, que aún estaba creciendo, tenía tanta hambre que casi se desmaya. Para calmar el hambre, solo podía robar las sobras de arroz de la nevera cuando Caroline no miraba. El simple hecho de comer lo que Caroline había preparado lo llenaba de culpa. Para disculparse con su madre, el ingenuo niño se coló en la sala de estar a altas horas de la noche y marcó un número al azar. Derek también parecía sentir cierta culpa hacia el niño. A partir de esa noche, abrazaba a Chris mientras dormían. Esto llevó a Caroline casi a la locura por los celos. Desde la marcha de su hermano pequeño, John no había dormido ni una sola noche tranquila. Le aterrorizaba que su hermano pudiera sufrir abusos por parte de su padre. Aprovechando el ruido del camión de la basura,
John cogió una barra de hierro y forzó la puerta principal. El ruido del camión ocultó perfectamente el sonido que hizo. Y así, John se dirigió a la habitación de Chris. Al abrir la puerta, una escena lo dejó paralizado. Su padre, a quien siempre había tachado de egoísta e hipócrita, abrazaba con fuerza a Chris. Al fin y al cabo, Derek no era tan mal padre. Derek abrió lentamente los ojos y miró a John a los ojos. Esta vez, no estaba tan alterado como antes. No se levantó para golpear a John. John regresó a casa aturdido. Le contó a su madre que había visitado a Chris ese día. La tranquilizó diciéndole que su padre no lo había visto desde el día en que nació. Los ojos de Derek parecían velados por un sudario. Este sudario había cortado brutalmente el vínculo de afecto paterno entre ellos. Después de que Semir dejara a Derek, la vida se volvió extremadamente difícil. Dependía de la caridad de sus amigos para sobrevivir cada día. La ironía era cruel. En la casa de Derek había lujos como una máquina de pan de última generación y una mesa importada. Mientras, Semir, viendo a sus hijos pasar hambre, no tuvo más opción que pedirle trabajo a su amiga Ela. Ela no solo accedió, sino que también le dio varios conjuntos de ropa. Semir se emocionó hasta las lágrimas por la amabilidad de Ela. Así, con la ayuda de Ela, Semir encontró trabajo en una casa acomodada. Aunque el trabajo era humilde, le proporcionaba unos ingresos muy necesarios. El hijo de esta familia adinerada resultó ser compañero de clase de Elsa. Había visto a Semir varias veces. La idea de que la madre de su compañera de clase trabajara como criada en su propia casa le producía una extraña emoción. Sin pensarlo dos veces, compartió esta noticia con Miles, el amigo íntimo de Elsa. Miles, ávido de un poco de drama, le contó la historia a su madre. Olivia era cuñada de Derek. Tenía una fascinación innata por los extranjeros. Sin dudarlo, le contó a Caroline la situación de Semir. Esto hizo que Caroline se sintiera muy complacida con Olivia. A la mañana siguiente, Olivia llevó a Caroline al lugar de trabajo de Semir. Les acompañaba Chris, el hijo que Semir añoraba día y noche. Decidida a humillar a Semir ante la presencia de Derek, Caroline derramó deliberadamente café en el suelo y llamó a la criada para que lo limpiara. Semir pensó al principio que se trataba de una tarea de limpieza rutinaria, pero al entrar en la sala de estar, se quedó atónita. Su exmarido, con quien había compartido años de su vida, estaba ante ella acompañado de su amante. Su hijo pequeño fue testigo de su momento más humillante. Chris le susurró a su madre: ¿Por qué estás aquí? Esto destrozó el orgullo de Semir al instante. Reuniendo todas sus fuerzas, huyó de la mansión. No podía comprender por qué su exmarido la humillaba de esa manera. Al ver a su exmujer en ese estado, Derek sintió una punzada de lástima. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo y le dijo a Semir que lo contactara si alguna vez necesitaba ayuda. Al oír esto, Semir le arrojó el dinero a Derek a la cara con un rápido movimiento de muñeca. No necesitaba el afecto fingido de Derek allí. Al percibir la inquietud de Chris, Semir recuperó inmediatamente la compostura. Quería darle un gran abrazo a su hijo, pero Derek, al ver esto, simplemente tomó a Chris en brazos y se alejó. Debido a la repentina llegada de Derek, Semir perdió este trabajo. Regresó a casa abatida. Lo que no sabía era que, al llegar a casa, se encontró con su hija menor, Elsa, con el rostro enrojecido por la ira. Elsa había oído por casualidad a una compañera de clase que su madre trabajaba como criada en una casa rica. Esto la hizo sentir completamente avergonzada delante de sus compañeros de clase. John había estado cerca, animando a su madre. Quería salir a buscar trabajo para ayudarla a aliviar su carga. Pero Semir, que daba mucha importancia a la educación, no se lo permitió. Instó a John a que se calmara y volviera rápidamente al colegio. La abuela, incapaz de soportar el comportamiento de Elsa, la regañó sin piedad por su obstinación. Solo después de que los niños se marcharan, Semir le contó a su suegra lo que había pasado ese día. La anciana solo pudo ofrecerle ánimos y aconsejarle que no dejara que las acciones de Derek la afectaran. Siguiendo el consejo de su suegra, Semir se arregló con cuidado al día siguiente y regresó a la residencia de la rica señora. Le explicó cómo eran realmente las cosas entre Derek y ella. Afortunadamente, la señora adinerada era razonable y sintió lástima por la situación de Semir. La noticia del trato de Derek hacia su exmujer se extendió rápidamente por toda la ciudad. Los vecinos condenaron su comportamiento desvergonzado. Incapaz de soportar los chismes, Derek comenzó a amenazar con golpear a quienes hablaban mal de él. También instó encarecidamente a Semir a que renunciara a su trabajo, prometiéndole proporcionarle una generosa asignación mensual. Pero Semir deseaba romper todos los lazos con él, rechazando firmemente su propuesta. Al regresar a casa del trabajo, Semir encontró a su suegra enferma. Después de todos estos años juntas, hacía tiempo que consideraba a su suegra como su propia madre. A la mañana siguiente, Semir fue a trabajar temprano, con la intención de pedirle a la rica señora un adelanto de su salario para pagar el tratamiento de su suegra. Pero antes de que pudiera hablar, la rica señora se acercó con dinero en la mano, pagándole directamente el salario de los últimos días. Resultó que Derek había amenazado a la rica señora, prohibiéndole que siguiera empleando a Semir. Así, Semir perdió ese trabajo que tanto le había costado conseguir. Al regresar a casa y encontrar a su suegra debilitada,
Semir no tuvo más remedio que llamar a sus 2 hijos. Olivia, siempre atenta a la pensión de su abuela, fue la primera en dar un paso al frente y prometió asumir la responsabilidad de su cuidado. Así, al menos la abuela ya no pasaría hambre. Semir se sintió profundamente angustiada cuando su hija mayor, Alice, no regresó a casa en toda la noche. Inmediatamente llamó por teléfono a Lie, la madre de una de las compañeras de clase de Alice. Lie le explicó que, como se había hecho tarde y ella no estaba en casa, había enviado a su hijo Drew a acompañar a Alice de vuelta. Al oír esto, Semir sintió un escalofrío. Corrió directamente a la casa de Drew, solo para encontrar a Alice despeinada en el momento en que entró. En ese momento, a Semir se le vino el mundo encima. No podía creer que su hija hubiera estado con un hombre casado. Esa noche, Chris mojó accidentalmente la cama, lo que enfureció a Caroline. Caroline le gritó sin piedad. Chris, herido, le respondió con una patada. Luego, el niño se dio la vuelta y salió corriendo, y por poco lo atropella un coche en su prisa. Aún conmocionado, Chris se encontró con Caroline, que venía corriendo hacia él y le dio una bofetada. Todo esto fue presenciado por Derek, que pasaba por allí. Derek, sin saber qué hacer, se llevó a Chris a la playa, con la esperanza de distraerlo, pero Chris no podía mostrar ningún interés. Solo quería que su padre lo llevara a buscar a su madre. No quería vivir con Caroline. Derek se negó rotundamente. Aprovechando un descuido de Derek, Chris echó a correr, pero, por desgracia, resbaló y cayó al mar. Por suerte, un pescador que pasaba por allí lo rescató a tiempo. Después de volver a casa, Chris seguía profundamente alterado. Le contó a su madre lo que había pasado en casa de su padre. Al escuchar su relato, a Semir le brotó un sudor frío. Tras una larga batalla legal, Semir finalmente recuperó la custodia de su hijo menor. El amable pescador, incapaz de soportar ver las dificultades de Semir, le llevaba pescado fresco todos los días. Incluso montó un pequeño puesto de pescado para Semir. Mientras tanto, Elsa fue secuestrada por unos bandidos cuando se dirigía al colegio. Afortunadamente, un transeúnte que pasaba en coche intervino y la rescató. Cuando sus hombres informaron de esto al jefe Owen, este montó en cólera. Llevaba mucho tiempo enamorado de Elsa y no estaba dispuesto a hacerle ni un solo pelo de mal. Esa misma noche, Owen dirigió una redada al escondite de los bandidos. A la mañana siguiente, ordenó específicamente a sus hombres que escoltaran a los bandidos hasta Elsa para que le pidieran perdón. Al ver esto, Elsa se sintió profundamente satisfecha, y se apresuró a ir a ver a Owen lo antes posible. El encanto masculino y maduro de Owen cautivó por completo a Elsa, y su relación se intensificó rápidamente. Owen incluso encargó un vestido de $1.000.000 para Elsa, con la intención de sorprenderla esa noche. Elsa supuso que Owen estaba a punto de proponerle matrimonio. Pero, inesperadamente, Owen quería que Elsa se casara con su hermano menor, Murat. En ese momento, Elsa quedó devastada. A través de sus interacciones diarias, ya se había enamorado profundamente de Owen. En él, encontró el afecto paternal del que había estado privada durante tanto tiempo. Nunca podría estar con Murat. Sin embargo, un incidente cambió la perspectiva de Elsa. Ese día, se encontró con su amigo Miles en el aula. Miles desaprobaba que Elsa estuviera con el rico Owen, ya que creía que los orígenes de Elsa estaban muy por debajo de los de él. Estas palabras hirieron profundamente a Elsa. Después de la cena de esa noche, se ofreció a recoger la mesa para su madre, pero se le resbaló la mano y rompió un plato. Las emociones reprimidas de Elsa estallaron violentamente. Su familia se quedó en silencio, observando su ira. No entendían qué le había pasado, y simplemente pensaron que era mejor dejarla desahogarse. Inesperadamente, al día siguiente Elsa hizo la maleta y se dirigió a la casa de su padre. Ya no podía soportar más las dificultades de la vida con su madre. Le preguntó con cautela a su padre si podía acogerla. Al oírlo, la expresión de Derek se ensombreció. No permitiría que Elsa se quedara allí, aunque quería a su hija. Compartía la casa con su prometida. Caroline insistió en que Elsa volviera a vivir con su madre. Elsa no podía comprenderlo. Si podía traer a Chris a casa, ¿por qué no podía hacerle un hueco a ella? Durante tantos años, su padre había ocupado un lugar destacado en su corazón. Incluso cuando abandonó a su madre, Elsa no le guardó rencor. Incluso creyó que la falta de cuidado personal de su madre había provocado el cambio de opinión de su padre. Solo ahora se daba cuenta de que su padre siempre había sido un hombre egoísta e hipócrita. Elsa se sentó junto al mar durante mucho tiempo, y finalmente decidió aceptar la petición de Owen y casarse con su hermano Murat. De esta manera, nunca más tendría que soportar las penurias. Con este pensamiento, se levantó bruscamente y arrojó su maleta al mar, intentando despedirse del pasado de esta manera. Luego fue a una cabina telefónica para llamar a Owen. Se recompuso y regresó a la casa que tanto detestaba. Le estaba dando tiempo a Owen para prepararse, impulsado por los celos que le provocaba la cercanía de Semir con el pescador. Esa misma noche, Derek celebró una lujosa boda con Caroline en el hotel más lujoso. Todo, por supuesto, para humillar a Semir. Sin embargo, justo cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar, Derek corrió a su casa. Cogió una pistola y salió corriendo. Localizó al pescador, que acababa de regresar del trabajo.
decidido a destruir la nueva relación de Semir antes de la boda. En su mente, Semir seguiría siendo para siempre su posesión personal. El pescador desarmó rápidamente a Derek. Sin otra opción, Derek regresó al salón de banquetes. Abatido, al enterarse de las absurdas acciones de Derek, el hermano mayor Kemal se preocupó profundamente, temiendo que el arma pudiera provocar una catástrofe. Inmediatamente buscó a Semir y la instó a recuperar el arma rápidamente. Si el pescador, en un arranque de ira, utilizaba esta pistola para vengarse de Derek, sería desastroso. Para evitar que los niños perdieran a su padre, Semir localizó rápidamente al pescador. Empezó por disculparse por el comportamiento de Derek, y le explicó que el arma pertenecía al hermano mayor Kemal y que no debía perderse. Le suplicó al pescador que le devolviera el arma. El bondadoso pescador, que no quería causar más problemas a Semir, le entregó obedientemente el arma. Semir se llevó el arma a casa para cambiarse de ropa antes de salir, pero su peculiar comportamiento fue observado por su hijo mayor, Ion. Mientras su madre no miraba, Ion abrió el paquete en secreto. Lo que vio fue una pistola nueva. Lo que le sorprendió, esa noche era la boda de su padre con su amante. ¿Podría su madre estar planeando acabar con la vida de su padre con esa pistola? Ion se sintió cada vez más asustado. Rápidamente reunió a algunos ayudantes y siguió a su madre. El lugar de la boda estaba muy animado. Finalmente encontraron a Semir en un rincón. Ion rebuscó inmediatamente en su bolso, decidido a quitarle la pistola antes de que ella pudiera cometer alguna locura. Semir percibió la preocupación de su hijo y le reveló la verdad: ya le había devuelto el objeto a su tío. Las lágrimas nublaron su visión y sus pensamientos se remontaron 20 años atrás. En aquel entonces, estaban profundamente enamorados. Ahora Derek la despreciaba por su juventud marchita. Semir no quería quedarse sumida en la tristeza, ni arriesgarse a que Derek la viera. Reunió apresuradamente a los niños y se marchó en silencio. A la mañana siguiente, Derek partió con Caroline hacia su luna de miel, para evitar que Derek siguiera acosando al pescador. Semir no tuvo más remedio que renunciar a su trabajo en el puesto de pescado. Le agradeció su atención durante los últimos días, pero le explicó que razones personales le impedían quedarse. Sin ningún otro sitio al que acudir, Semir solo pudo preparar a su familia una escasa sopa de cebolla. Elsa, desesperada por escapar de la miseria que le había traído su madre, aprovechó un momento en el que la familia no miraba y llegó a un acuerdo: se comprometería con el joven rico, aunque él fuera discapacitado. Ella estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de casarse con alguien de una familia rica. Con lágrimas en los ojos, Elsa le suplicó a Oben que le abrochara el collar, para no despertar las sospechas de Murat. Oben accedió. El último deseo de su hermano había sido casarse con su amada Elsa. Así, estos dos amantes fueron cruelmente separados por la realidad. Murat supuso que las lágrimas de Elsa se debían a la emoción, sin darse cuenta de la inusual conexión entre ella y Oben. Derek se alegró mucho al saber que Semir había dimitido. Movió sus influencias para conseguirle a Semir un trabajo fácil, e incluso envió a su madre a hablar con Semir personalmente. Así, Semir llegó a un edificio de oficinas, pero el anciano nunca habló de los detalles del trabajo, sino que se entrometió en la vida amorosa de Semir. Al saber que Semir estaba divorciado, se emocionó, e incluso se levantó para hacerle insinuaciones no deseadas a Semir. Aterrorizada, Semir huyó inmediatamente de la oficina. En cuanto salió, vio a Derek esperando fuera. Derek no dejaba de preguntarle por el resultado de la entrevista, insistiendo en que era un trabajo fantástico que había conseguido para ella con mucho esfuerzo. Semir le espetó todos los insultos que tenía en la cabeza, suplicándole que dejara de interferir en su carrera. Derek había sido hospitalizado anteriormente por una recaída de su enfermedad cardíaca, y los médicos le habían expedido un certificado médico. Por desgracia, este certificado llegó a manos de la dirección de la empresa. Actuando en el mejor interés de la empresa, despidieron a Derek sin dudarlo. La noticia de los intentos de Derek por encontrarle un trabajo a su exmujer también llegó a oídos de Caroline. Ella reprendió en voz alta a Derek por su incompetencia, argumentando que ni siquiera podía mantener su propio trabajo y, sin embargo, se entrometía en los asuntos de su exmujer. Sus vidas se habían visto trastornadas por Derek, sin ahorros para cubrir los gastos diarios. Las palabras de Caroline dejaron sin palabras al arrogante Derek. Después de mucho dudar, finalmente decidió buscar empleo en otro lugar. Caroline acudía a la oficina cada día impecablemente vestida, mientras que Derek se enfrentaba a repetidos rechazos. Ninguna empresa local estaba dispuesta a contratarlo. Mientras tanto, Semir consiguió un puesto como obrero en una fábrica. Por casualidad, su lugar de trabajo estaba justo enfrente del de Derek. Ese día, Derek vio a su hija con Oben. No podía entender cómo Elsa podía estar enamorada de ese hombre de mediana edad. Siguió a Elsa hasta una zona suburbana remota. Su acalorada discusión llamó la atención de Semir, que trabajaba cerca. Temiendo que Derek actuara de forma impulsiva, se apresuró a acudir. Al ver a su padre agredir a Oben, Elsa se enfureció, y anunció de repente que se iba a casar. Todos quedaron atónitos ante esta declaración. La furia de Derek creció mientras contemplaba la posibilidad de usar la fuerza para ahuyentar a Oben. En ese momento, Elsa volvió a hablar, y declaró sin rodeos que tenía la intención de casarse con el hermano menor de Oben.
Murat. Owen también había acordado con la familia de Elsa llevar a su hermano puntualmente a la noche siguiente, para una breve reunión entre los dos grupos de padres. Semir insistió a Elsa en que no se casara a una edad tan temprana, argumentando que, como estudiante de secundaria, sus estudios debían ser lo primero. Elsa le respondió señalando la edad que tenía su madre cuando se casó con su padre. Semir cedió, aceptando que, siempre y cuando Elsa y el chico se quisieran de verdad, lo más importante era su felicidad conyugal. Elsa, incapaz de creer que estaba a punto de casarse con un miembro de una familia adinerada, pasó toda la noche despierta, emocionada, para conocer los detalles del acuerdo prenupcial. Elsa se levantó a las 5 de la mañana para buscar entre los documentos del salón. Su madre apareció de repente, lo que la sobresaltó y la llevó a tirar apresuradamente los papeles a la papelera. Mintió a su madre, alegando que solo había bajado a beber agua. Al día siguiente, cuando Elsa intentó recuperar los documentos de la papelera, le informaron de que su madre ya había tirado la basura. Elsa decidió pedirle a Owen que redactara un nuevo acuerdo. El tiempo voló, y de pronto era de noche, para que la casa pareciera menos destartalada. Semir sacó deliberadamente el sofá del dormitorio. Derek, elegantemente vestido, vino a apoyar a Elsa, temiendo que cualquier deficiencia pudiera provocar las burlas de los ricos. Semir se apresuró a sacar la basura para tirarla. Fue entonces cuando descubrió el acuerdo prenupcial perdido en la papelera junto a la puerta. Al leer las condiciones del contrato prenupcial, Semir palideció. En ese momento, Owen llegó puntualmente con su hermano. Al ver a Murat en su silla de ruedas, todos se quedaron paralizados por la sorpresa. Habían imaginado al prometido de Elsa de mil maneras, pero nunca que fuera discapacitado. Owen intervino para suavizar las cosas y desviar la atención. Alice, que estaba cerca, entró en la casa para buscar a su madre. Semir, al ver la discapacidad de Murat, se quedó momentáneamente sin palabras. Para romper el hielo, Owen tomó la palabra, explicó que sus padres habían muerto jóvenes, y que a él solo le quedaba su hermano Murat y un gran negocio. Por eso, hoy estaba allí, actuando como padre, para pedir la mano de Elsa para su hermano. Semir permaneció en silencio durante todo el tiempo, mientras Derek intentaba persistentemente congraciarse con Owen. Sus palabras se volvieron cada vez más apasionadas, como si fuera a echarse a llorar en cualquier momento, llegando incluso a suplicarle a Owen que le diera un trabajo. El arrebato de Derek dejó a Owen bastante incómodo. Tras los saludos, Owen hizo ademán de irse. La incomodidad en el aire era palpable, y no había más que hablar. Pero entonces, Semir llamó a Owen aparte en privado. No quería herir al pobre Murat, así que sacó apresuradamente el acuerdo prenupcial oculto, y exigió a Owen que le explicara de qué se trataba todo eso. Owen se negó a dar más detalles y se limitó a citar el consentimiento mutuo antes de marcharse. Después de que se fueran, Derek, que solía ser propenso a causar problemas, sorprendentemente ofreció un raro momento de sensatez. En Europa y América, este tipo de acuerdos entre cónyuges son perfectamente normales. No hay nada de malo en ellos. Sin embargo, Semir creía firmemente que el matrimonio debía basarse en el amor, y que una unión sin amor era como el infierno. Cada vez más agitada, le tiró el acuerdo prenupcial a la cara a Elsa, y le exigió que reconociera el verdadero significado del matrimonio, aunque su propio matrimonio estaba lejos de ser feliz. Semir aún anhelaba un afecto genuino, y esperaba encontrar un vínculo sincero en el futuro. Declaró con convicción que Elsa algún día se arrepentiría de este matrimonio. Sin embargo, la determinación de Elsa era inquebrantable. Nadie podía disuadirla. A la mañana siguiente, Elsa se levantó temprano y sacó sus documentos de identidad de un cajón. Hoy se casaría en secreto con Murat. Antes de partir, se despidió de cada miembro de la familia, con lágrimas en los ojos como si nunca fueran a volver a verse. Luego buscó a Owen y le mostró su documento de identidad. Por la felicidad de su hermano, Owen accedió a regañadientes a las demandas de Elsa. Los preparativos continuaron hasta la noche, con numerosas personalidades invitadas. En medio de las bendiciones de todos, Elsa completó la sagrada ceremonia nupcial. Mientras tanto, Semir se sentía cada vez más ansioso porque Elsa no regresaba a casa. De repente, recordando el extraño comportamiento de Elsa al marcharse, intuyó que algo iba terriblemente mal. Corrió a mirar en el cajón y descubrió que, efectivamente, le habían robado el documento de identidad. Semir irrumpió inmediatamente en la mansión con su exmarido y sus hijos, acompañada por los agentes que investigaban el caso. Exigió el arresto de Owen, alegando que había obligado a Elsa a casarse con Murat. Pero Elsa irrumpió de repente, declarando que su consentimiento había sido voluntario. Semir instó a Elsa a que volviera a casa con ella, pero Elsa respondió que no podía volver ahora que se había celebrado la boda. Derek, observando la situación, no dijo nada más. Solo ofreció sus sinceros deseos de felicidad para Elsa. Al menos su hija se había casado con un hombre rico y ya no tendría que luchar por ganarse la vida. Semir estaba tan enfadada con Elsa que no durmió durante 2 días y 2 noches. Pero la vida debía continuar. Justo cuando se preocupaba por el trabajo, recibió inesperadamente una invitación para presentarse a un trabajo en una fábrica. Envió rápidamente a su hijo menor, Chris, a casa de su suegra, Y, sin darse cuenta,
mencionó el nombre de Aarón. Inesperadamente, Olivia escuchó toda la conversación. Olivia estaba aterrorizada de que Semir pudiera estar mejor que ella. Mientras cenaba con Derek, Olivia aprovechó la oportunidad para informarle de que Semir había conseguido un nuevo puesto. Derek apenas podía creer que otro hombre hubiera estado ayudando en secreto a Semir. Semir estaba ansioso por compartir esta buena noticia con su amigo pescador. Sin embargo, después de buscar durante un rato, no encontró rastro del pescador. Un vecino le informó de que el pescador había ido al cementerio cercano. Sin poder evitarlo, las piernas de Semir la llevaron hacia el cementerio. Allí, finalmente vio a la persona que tanto había deseado encontrar. Semir sentía curiosidad. ¿Cuál era exactamente la relación entre el pescador y Hassan? Con el corazón encogido, el pescador reveló la verdad. Hassan era en realidad su hijo. Al oír esto, Semir se quedó completamente atónito, incapaz de recuperarse durante mucho tiempo. Resultó que este trabajo también había sido organizado en secreto por el pescador. Muchos años antes, Aarón, frustrado por sus problemas laborales, descargaba con frecuencia su ira sobre su hijo, Hassan. Cada vez que Hassan molestaba a su joven esposa, Aarón golpeaba al niño. Finalmente, un día, Hassan no pudo soportarlo más y se zambulló en la piscina, para no volver a despertar jamás. A partir de ese momento, Aarón se derrumbó por completo. Vivía en una choza de paja en ruinas, y sobrevivía pescando en el mar. Nadie sabía su nombre y, con el tiempo, todos lo llamaban simplemente, el pescador. Creía que nunca volvería a la empresa en toda su vida, hasta que un día, mientras pescaba, el pescador rescató accidentalmente a un niño que se había caído al agua. El niño se parecía mucho a su difunto hijo, Hassan. Esto despertó instantáneamente su instinto protector. Después de mucho investigar, descubrió que el niño era el hijo menor de Semir, Chris. Para agradecerle que le hubiera salvado la vida, Chris le dibujó un tiburón. Aarón atesoraba ese dibujo y lo colgó en su pequeño puesto. Quería que todos sus clientes vieran la amabilidad que Chris había tenido con él. Incapaz de soportar ver a Chris y Semir pasar tantas dificultades, Aarón intentó por todos los medios conseguirle un trabajo a Semir. Sin embargo, Derek saboteó repetidamente sus esfuerzos. Sin otra alternativa, Aarón se vistió con ropa formal y regresó a ese edificio de oficinas que le resultaba tan familiar. Solo estuvo allí unos minutos. Rápidamente, apuntó los datos de Semir, firmó y se marchó a toda prisa. Así, Semir consiguió ese puesto estable en la fábrica. Al escuchar el relato de Aarón, Semir se sintió profundamente conmovido. Derek no podía sacarse de la cabeza la imagen de Semir con otro hombre. Mientras Caroline estaba fuera trabajando, irrumpió en el taller donde trabajaba Semir, y le pidió al supervisor la dirección de la oficina de Aarón. Sin embargo, ni siquiera vio a Aarón. Derek gritó a los empleados de la oficina, exigiéndoles que buscaran a Aarón de inmediato. Aarón sabía que evadirlo era inútil y regresó a la empresa una vez más. Justo cuando Derek se preparaba para desatar su furia, se quedó estupefacto. Aarón solo pronunció dos breves frases, pero estas le provocaron escalofríos a Derek. Ante los poderosos, Derek no era más que un perro que movía la cola. Pero en presencia de su familia, se volvía inquietantemente volátil. Juró en silencio amasar una gran fortuna, negándose a soportar en vano tal humillación. En ese momento, la llegada de un hombre estaba a punto de alterar la trayectoria de la vida de Derek. Este hombre era el novio de Caroline, Akber. El pasado de Akber era bastante turbio. Mientras estaban en Holanda, él y Caroline se habían confabulado para robar 10 millones en efectivo de la empresa, para que Caroline no fuera implicada. Akber había cumplido varios años de prisión en Holanda. Tras su liberación, acosó sin descanso a Caroline, exigiéndole que le devolviera el dinero que había malversado, y amenazándola con denunciarla a la policía si no lo hacía. Caroline no tuvo más remedio que entregarle todo el dinero. Sin embargo, por mucho que se escondiera, Akber siempre la encontraba, para ocultar la verdad. Caroline le dijo a Derek que Akber era solo un primo lejano, pero Akber tenía otros planes. Con toda su experiencia, decidió darle una buena lección a Derek. Un día, mientras holgazaneaba, Akber se fijó en el propietario de un barco pesquero que tenía previsto cerrar el negocio durante varios días. Inmediatamente alquiló el barco, pagando al propietario una cuantiosa suma. A continuación, se dirigió al mercado y, finalmente, eligió como objetivo a un borracho indigente. Hizo que el borracho se hiciera pasar por el propietario del barco pesquero, mientras que él mismo se hacía pasar por un inversor. Planeaba utilizar este barco pesquero para estafar a Derek y quedarse con todos sus ahorros. Akber se acercó a Derek y le dijo que tenía una oportunidad de inversión en un barco pesquero que garantizaba un beneficio seguro. Caroline, que estaba cerca, intentó impedir que Derek hiciera negocios con Akber, pero Derek no hizo caso de sus advertencias. Pronto, Derek siguió a Akber hasta la costa. Akber afirmó que podían vender comida rápida desde el barco, argumentando que la gran afluencia de turistas garantizaría ganancias rápidas. Cegado por la codicia, Derek acompañó inmediatamente a Akber al banco para conseguir un préstamo. Como todavía era propietario de la mitad de la villa suburbana que había cedido anteriormente a Semir,
hipotecó la propiedad sin pensarlo 2 veces. Derek corrió emocionado a la casa de su hermano mayor para anunciarle su inversión en el barco pesquero. Su familia se mostró escéptica sobre su aventura empresarial. Si el préstamo fracasaba, el banco se quedaría con su piso en la ciudad. Al oír esto, Derek se marchó enfadado. Su madre, Estella, conocía bien el temperamento de su hijo. Nunca arriesgaría su propia propiedad. Podría ser que hubiera hipotecado el piso en el que vivía Semir. Cuanto más lo pensaba Estella, más alarmada se sentía. Buscó urgentemente a Semir y le instó a que comprobara inmediatamente el registro de la propiedad. Efectivamente, la situación se desarrolló exactamente como Estella había temido. Para lograr sus fines, Derek había llevado a Semir al límite. Furioso, Semir se enfrentó a Derek y le exigió una explicación. Derek estalló de ira en cuanto vio a Semir. Descargó toda la frustración que había soportado por culpa de Aaron sobre Semir. Le recordó a Semir que Derek solo gana, nunca pierde. Al ver a Derek así, Semir no tuvo más remedio que marcharse impotente. Estella se quedó a su lado, consolándolo, pero este arrogante Derek no había estado regodeándose más que unos segundos. Cuando el propietario del barco pesquero se acercó con unos documentos, ordenó a Derek que se marchara inmediatamente, declarando que la embarcación era de su propiedad privada. Derek se quedó paralizado al oír esto. Apresuradamente afirmó que se había asociado con Akber para comprar el barco. Al mencionar el nombre de Akber, el propietario sacó en silencio un documento. Resultó ser un contrato de alquiler firmado entre Akber y él mismo. Solo entonces Derek se dio cuenta de que le habían engañado. Le rogó al propietario que le diera 2 días para resolver el asunto. En cuanto el propietario se marchó, Akber apareció ante Derek. Tenía la intención de celebrar el lanzamiento de Derek antes de escapar. En cuanto Derek vio a Akber, le lanzó un puñetazo. La bolsa de Akber, llena de dinero en efectivo, cayó al suelo. Caroline aprovechó la oportunidad para transferir el dinero a su propia bolsa. Justo cuando se disponía a marcharse, vio a Derek forcejeando. Para evitar que Derek resultara herido, cogió un palo y golpeó a Akber con él. El golpe de Caroline hizo que ambos hombres cayeran al mar. Afortunadamente, Derek tuvo la suerte de sobrevivir. Sin embargo, su socio, Akber, murió en la caída. Cuando la policía le interrogó, Derek insistió en que no había sido más que un accidente. Afortunadamente, tras una exhaustiva búsqueda, la policía no encontró rastro del cuerpo de Akber. Al final, Derek fue absuelto. En ese momento, Semir recibió inesperadamente una citación judicial. El documento decía que debía devolver al banco 100.000 yuanes inmediatamente, o se embargarían sus propiedades. Furiosa, Semir se enfrentó a Derek con los papeles y le exigió una explicación. Derek sabía que su inversión era infundada y deliberadamente insultó a Semir, con la esperanza de salvar su lamentable orgullo masculino mediante tales tácticas. Derek se apresuró a ir al banco con los documentos, con la esperanza de que el gerente revocara la hipoteca que había firmado. El gerente casi escupió sangre al oír esto. Se negó a perder el tiempo e insistió en seguir el protocolo del banco. Derek debía pagar la totalidad de la deuda de 100.000 libras, o enfrentarse a la ejecución hipotecaria de su casa. Derek se quedó blanco. Después de mucho deliberar, decidió acudir a su hija menor, Elsa, que se había casado con un hombre rico, para pedirle dinero prestado. Dio vueltas al tema durante mucho tiempo, tratando de entablar una conversación trivial con Elsa antes de ir al grano. Le dijo que si Elsa no le prestaba el dinero, su madre acabaría en la calle. Derek parloteó durante un buen rato, pero Elsa permaneció totalmente impasible. Hace tiempo que había calado el carácter de su padre. Derek no sabía que la vida matrimonial de Elsa distaba mucho de ser fácil. Pasaba los días girando en torno a su marido, sin libertad alguna. Ni siquiera compartían una relación marital normal. Owen siempre entendía sus sentimientos y le sugería sin rodeos que tal vez simplemente echaba de menos a su familia. Para proteger a Elsa, decidió acompañarla personalmente a casa. Murat siempre seguía el ejemplo de su hermano mayor sin cuestionar nada. Así, acompañada por Owen, Elsa se reunió con la familia que había añorado día y noche. Decidió hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudar a su madre a conservar la casa. Pero antes de que pudiera decir nada, su madre la rechazó sin piedad. Semir se negó a dirigirle otra palabra a su rebelde hija. El vínculo entre madre e hija pareció romperse por completo ese mismo día. Derek también parecía sentirse algo culpable hacia su exmujer. Se había devanado los sesos tratando de ayudar a Semir a conservar la casa. Justo cuando estaba al límite de sus fuerzas, Caroline declaró que tenía una solución. Sugirió pedir prestado dinero a su tía rica para ayudar a Semir a superar esta crisis. Derek se alegró mucho al oír esto y se apresuró a decirle a Semir que los fondos para la casa estaban listos. El tiempo pasó volando y, antes de que se dieran cuenta, llegó el día de la subasta de la casa. Temiendo que Derek pudiera cambiar de opinión en el último momento, Semir se llevó a los niños con ella a la subasta. Efectivamente, las cosas se desarrollaron exactamente como ella temía. Caroline había participado públicamente en la subasta con su propio nombre. Derek observó la maniobra de Caroline, furioso pero incapaz de decir nada. Al fin y al cabo, como hombre de mediana edad sin empleo,
Era el que menos autoridad tenía en el hogar. Las riendas financieras del hogar estaban ahora firmemente en manos de Caroline. Semir se abalanzó sobre Derek y le exigió una explicación. Derek simplemente lo ignoró, insistiendo en que lo único que importaba era conservar la casa. En ese momento, Elsa hizo su oportuna entrada. Rápidamente superó la oferta de Caroline con una oferta más alta. Pero Caroline permaneció completamente imperturbable. Estaba decidida a asegurarse la propiedad a cualquier precio ese día. Los miembros de la familia que estaban detrás observaban el drama que se desarrollaba con gran expectación. No alcanzaban a entender por qué Elsa había dejado de pujar en el momento clave. No sabían que, a pesar de haberse casado con un hombre rico, Elsa no tenía ni un centavo propio para ayudar a Semir a superar esta crisis. Había robado deliberadamente un collar de diamantes valorado en $1 millón de su mansión. Justo cuando Elsa se quedó paralizada, un par de manos la sostuvieron por detrás. Elsa levantó la vista y vio que su amado Owen había llegado. Con Owen a su lado, los temores de Elsa se desvanecieron y volvió a pujar contra Caroline. Al ver a Owen en la esquina, Caroline finalmente cedió. Así, con la intervención de Elsa, la casa de Semir se salvó. Elsa incluso hizo que se añadiera el nombre de su madre a la escritura de la propiedad. Esto significaba que su madre nunca más tendría que soportar el acoso injustificado de su padre. Semir sintió entonces una punzada de arrepentimiento. Parecía que el matrimonio de Elsa con un hombre rico no era tan terrible como él había imaginado. Se sentía incómodo al acercarse a Elsa. Justo cuando Elsa se marchaba, se acercó el verdadero amor de Semir. Resultó ser un multimillonario disfrazado. Con los niños presentes, Semir se sintió incómodo, y le pidió a Aaron que se marchara primero. Más tarde, cuando los niños no miraban, ella buscó en secreto a Aaron, con la esperanza de que dejara de acosarla. Su aparición había provocado que los vecinos la señalaran con el dedo, pero Aaron instó a Semir a no darle demasiadas vueltas al asunto. Derek presenció por casualidad la conversación entre Aaron y Semir. Parecía darse cuenta de que simplemente no podía competir con el multimillonario Aaron. Esta vez, Derek no actuó impulsivamente como antes, sino que se marchó en silencio. Semir no sabía cómo responder a Aaron, así que inventó una excusa y se marchó. Pero Aaron creía que era su incapacidad para proporcionar a Semir un sentido de la ceremonia lo que había llevado a su rechazo. Condujo su lujoso coche de $1 millón directamente al lugar de trabajo de Semir, con la intención de declararse ante ella delante de todos los vecinos. Derek volvió a presenciar su conversación, incapaz de soportar más las repetidas provocaciones de Aaron. Bajó las escaleras sin decir palabra y se lanzó a insultar a Semir. Semir respondió inmediatamente a Derek con las propias palabras de Aaron. Al ver que ya no podía controlar a Semir, Derek redirigió su furia hacia Aaron. Aaron agarró rápidamente la muñeca de Derek. Al observar las reacciones de los niños, Semir temió que se opusieran a su nuevo matrimonio, y reveló apresuradamente la confesión de Aaron fuera del edificio de la empresa. Sin embargo, declaró que no tenía intención de casarse, rechazando firmemente la petición de Aaron. Para ella, nada tenía más valor que sus hijos. Alice, sin embargo, instó a su madre a seguir su corazón, deseando verla embarcarse en un nuevo romance. John, al oír esto, se dio la vuelta y se marchó. Al principio, Semir supuso que John se oponía a la relación, pero luego descubrió que él la estaba animando a buscar la felicidad. Al día siguiente, la mirada de Semir hacia Aaron había cambiado. Invitó a Aaron a su casa para que conociera a los niños, prometiéndole que entonces le daría una respuesta. Para ganarse el favor de Semir, Aaron se había afeitado la barba que llevaba más de una década. Semir esperaba ansiosa en su habitación la llegada de Aaron. Anhelaba comenzar una nueva relación. 2 horas más tarde, Semir finalmente vio a Aaron, a quien había estado esperando. Los niños estaban encantados con su presencia. Sin embargo, justo cuando Semir estaba a punto de aceptar la propuesta de Aaron, ocurrió un giro inesperado de los acontecimientos. Derek apareció de repente y declaró delante de Semir que Aaron había matado a alguien y había cumplido condena en prisión por ello. Explicó que esa misma mañana había seguido en secreto al mayordomo de Aaron, fingiendo ser un amigo íntimo de Aaron para sonsacarle esta información. En cuanto obtuvo esta información, acudió allí presas del pánico. Al oír esto, Aaron no tuvo más remedio que confesar la verdad a Semir. Sintiéndose indigno de ella, se dio la vuelta para marcharse, pero Semir lo llamó para que volviera. Ella aceptó la propuesta de Aaron sin dudarlo. Al presenciar esto, Derek se derrumbó por completo. Huyó del lugar presa del pánico. No podía creerlo. La mujer que una vez le había profesado su amor ya no sentía lo mismo. La pesada carga que Aaron había llevado durante años finalmente se alivió. Ya no tendría que soportar una existencia tan agonizante, pudiendo despedirse del pasado de una vez por todas. Al darse cuenta de esto, las lágrimas de alivio brotaron de sus ojos. Sin embargo, justo en ese momento, vio una figura familiar. Al salir, reconoció a Derek, que había huido presa del pánico momentos antes. Derek juró impedir que Semir se casara. Había dado instrucciones específicas al mensajero para que le entregara una carta a Semir, exigiéndole que fuera inmediatamente al muelle para encontrarse con él, o de lo contrario mataría a Aaron. Semir se apresuró a buscar a Derek. En cuanto se encontraron,
Ella le exigió saber qué le había hecho a Aaron. Derek le ordenó severamente a Semir que se sentara y tuviera una charla seria con él. Incluso había organizado una romántica actuación privada de una banda especialmente para Semir. Su intención era complacer al máximo la vanidad de Semir. Resultó que, solo unos días antes, Caroline le había dado a Derek los fondos destinados a la compra de la casa para que comprara un barco de pesca. En los muelles. Así comenzó la aventura empresarial de Derek. Sin embargo, cabe señalar que Caroline no confiaba en absoluto en Derek. Al firmar los documentos de venta, se inscribió deliberadamente como propietaria. Derek no era más que un empleado que trabajaba para Caroline. Semir quería evitar más charlas inútiles con Derek, y se levantó para abandonar aquel lugar problemático. Pero, como mujer frágil, no era rival para Derek. Bajo su coacción, Semir no tuvo más remedio que volver a sentarse obedientemente. Justo cuando Derek pensaba en cómo retener a Semir, Caroline se acercó inesperadamente. Observó con calma el drama que se desarrollaba, y luego sacó los documentos que tenía en la mano. Era el contrato de venta firmado por Caroline. Ella había vendido formalmente el barco pesquero ese mismo día. Caroline quería ver cómo Derek mantendría a su exmujer ahora que sus medios de ingresos habían desaparecido. Derek se derrumbó al ver esto. Despidió apresuradamente a la banda y comenzó a discutir acaloradamente con Caroline. Los dos se pelearon con uñas y dientes. Semir intentó escabullirse en medio del caos, pero Caroline no la dejó marchar. Derek salió tranquilamente de la cabina y encerró a Caroline y Semir dentro. Sentía que esas dos mujeres habían convertido su vida en un completo desastre. Si él no podía tenerlo fácil, ellas tampoco. Y así, Derek puso rumbo al mar abierto con el barco pesquero. Caroline, temiendo que Derek pudiera hacer algo imprudente, no tuvo más remedio que romper el cristal y salir de la cabina. Semir y Caroline se colocaron junto a Derek, y le rogaron que reconsiderara su decisión. Pero Derek se negó a desistir. Dio la vuelta al barco pesquero, y se dirigió directamente hacia la destartalada cabaña de Aaron. En su locura, Derek embistió con el barco la cabaña de Aaron, que quedó sepultado bajo los escombros. Semir y Caroline resultaron heridos y fueron trasladados al hospital. Afortunadamente, ninguno de los dos corría peligro de muerte, pero Aaron desapareció junto con Derek. Por más que la policía buscó, no encontró rastro alguno de ninguno de los dos. Esto dejó a Semir angustiado, aterrado por la posibilidad de que Aaron hubiera sufrido algún daño. Elsa estaba profundamente afligida al ver a su madre herida. Para evitarle más angustia a Elsa, Owen envió a sus hombres a buscar a Derek y Aaron. Sin embargo, tras una noche entera de búsqueda, no encontraron nada. Mientras tanto, Derek estaba tallando un palo de madera con un cuchillo, con la intención de fabricar un arma afilada para atormentar a Aaron como es debido. Justo cuando Derek estaba a punto de actuar, llegaron los hombres de Owen. Derek cerró la puerta con llave, impidiendo que nadie entrara. Hoy estaba decidido a arrastrar a Aaron con él. Entonces Aaron reveló que Semir había rechazado su propuesta hacía mucho tiempo. Resultó que días antes, Semir había tenido la intención de visitar a Aaron en la mansión para una cita, pero se encontró accidentalmente con la exmujer de Aaron, Selma. Selma todavía aferraba con fuerza su anillo de boda. Esta imagen fue demasiado para Semir, lo que la obligó a poner fin de forma decisiva a esta relación incipiente. Al oír esto, Derek se llenó de alegría. Inmediatamente ordenó a sus hombres que estuvieran fuera que le transmitieran un mensaje a Semir, exigiéndole que acudiera personalmente a aclarar el asunto antes de que liberara a Aaron. Semir acudió presas del pánico, y confesó ante Derek que efectivamente había rechazado la propuesta de Aaron, solo después de confirmar que Aaron estaba a salvo. Semir se marchó con una sensación de alivio. El propietario del barco denunció a Derek por dañar deliberadamente el barco pesquero. Se vio obligado a huir. Después de vagar durante un tiempo indeterminado, se encontró debajo de la residencia de Semir, contemplando su vida completamente arruinada. Una idea terrible se apoderó de Derek. Decidió recuperar a Semir mediante su encanto. Solo así podría volver a sus felices días iniciales. Así, Derek irrumpió en la casa de Semir mientras los niños estaban fuera. Semir se sintió tan mal que creía que se ahogaba, incapaz de creer que Derek pudiera caer tan bajo. El olor repugnante que despedía Derek la dejó afectada por mucho tiempo. Derek, habiendo hecho mal, corrió hacia su madre como un niño que se había portado mal. Se arrepintió de sus acciones anteriores y esperaba que su madre lo perdonara. Pero su madre simplemente cogió un libro y se lo puso delante de la cara. A sus ojos, Derek era totalmente indigno de ser su hijo. Semir lloró en la cama todo el día. Solo cuando los niños regresaron del colegio se dieron cuenta de su angustia, al ver a su madre cubierta de moretones. Jon estalló de ira al instante. Furioso, le dio un puñetazo a Derek. Esta vez, Derek se comportó de forma inusual. No respondió. Simplemente se quedó en silencio, como si esperara el veredicto del destino. Jon supuso que su madre solo había sufrido violentas palizas de su padre, así que decidió hacerle probar a su padre el dolor que había soportado su madre. Si Jon hubiera sabido la verdad, probablemente habría matado a Derek. Al ver que su padre no ofrecía resistencia, Jon se sintió completamente destrozado. Nadie se atrevió a intervenir. Todos se quedaron en silencio observando. Al final, fue el propio Jon quien no pudo soportarlo más y se detuvo.
dando a Derek la oportunidad de marcharse. Estella llegó pronto con su nieto para visitar a Semir. Llamaron en voz alta a Semir en la puerta, justo cuando John estaba a punto de derribarla. Semir salió del baño. Su mirada era vacía, su expresión aturdida, parecía completamente trastornada. Al verla en ese estado, todos se sintieron profundamente entristecidos. Después de varias horas de ordenar sus pensamientos, Semir decidió afrontar todo de frente. En silencio, se cambió de ropa y agarró con fuerza un cuchillo en la mano. Hoy acabaría con la vida de Derek, poniendo punto final a su desafortunada aventura. Al darse cuenta de la vacilación de Semir, Derek rápidamente agarró la daga y se la puso contra el pecho. Justo cuando Semir estaba a punto de golpear, llegó la policía que había estado persiguiendo a Derek. Así, Derek fue llevado a la comisaría como sospechoso de daños criminales. Caroline, sin embargo, exigió a Derek que le vendiera la propiedad registrada a su nombre, prometiéndole que solo así le ayudaría a salir de la cárcel. Su intención era reducir a Derek a un indigente sin un centavo mediante este plan. Solo así Derek carecería de medios para acosar a su exmujer. Pero Derek rechazó rotundamente su propuesta. Esa casa guardaba demasiados recuerdos para él y Semir. No podía abandonarla a cambio de su libertad. Así, Derek recibió finalmente su justo castigo. Durante el tiempo que Derek pasó en prisión, Semir y Aaron se reunieron. Semir sentía un cariño sincero por este hombre tierno y considerado. Todos habían cometido errores en el pasado. Aaron había perdido a su hijo en su juventud, cegado por la belleza, y no se había dejado llevar Semir por el amor, enamorándose de ese sinvergüenza de Derek. Semir había creído que el tiempo suavizaría gradualmente esa dolorosa experiencia. Sin embargo, ahora estaba experimentando náuseas matutinas. Corrió al hospital para hacerse un examen completo. Los resultados confirmaron sus peores temores. Estaba embarazada de su exmarido. La revelación la dejó sin aliento por la angustia. Le rogó a Estella, su suegra, que ideara una solución. Estella no tuvo más remedio que visitar la prisión y contarle a Derek la noticia. Derek se alegró mucho al oírla. Le ordenó a Caroline que utilizase hasta el último centavo de sus ahorros para pagar su fianza, prometiéndole transferirle todas sus propiedades. Caroline siempre había planeado quedarse con la casa de Derek, ya que solo así Derek estaría eternamente atado a su voluntad. Pero justo cuando se disponía a rescatar a Derek, Akber llegó inesperadamente. Resultó que Akber no estaba muerto en absoluto. Amenazó a Caroline con una pistola, obligándola a llevarlo al hotel. Debido a la interferencia de Akber, Derek perdió su mejor oportunidad de salir bajo fianza, y Caroline se vio confinada en el hotel. Tras mucho meditarlo, Semir tomó una decisión crucial: interrumpiría el embarazo. No podía permitir que Derek siguiera atándola al pasado. Era hora de vivir, por fin, para ella misma. Sin embargo, justo cuando Semir se disponía a marcharse, se encontró inesperadamente con Derek. Resultó que esa misma mañana, Owen, incapaz de soportar ver el sufrimiento de Elsa, se había colado en la prisión sin que nadie lo viera y había conseguido la libertad bajo fianza de Derek. Derek le rogó encarecidamente a Semir que tuviera al niño. Semir encontraba su feo rostro totalmente repulsivo. Justo cuando Semir estaba derrumbándose, un hombre salió del almacén. Este hombre no era otro que el novio de Alice, Drew. Resultó que unos días antes, Drew y su madre habían sido blanco de extremistas de derecha durante un evento. Su madre había caído en un charco de sangre, protegiéndolo. Después de una exhaustiva investigación, Drew finalmente había culpado al diputado Ekrem. Apretó el gatillo sin dudarlo. Afortunadamente, Drew apuntó mal y Ekrem escapó por los pelos con vida. Al recuperar la conciencia, Ekrem lanzó una frenética campaña de represalias contra Drew. Sin ningún otro lugar al que acudir, Drew buscó refugio con su novia Alice. Al oír los gritos angustiados de Semir, salió del almacén. Gracias a su intervención, Drew se vio obligado a huir. Semir le agradeció a Drew y lo invitó a quedarse en su casa. Drew era un hombre discreto y no reveló ninguna de las conversaciones que había escuchado, por lo que la familia siguió sin saber del embarazo de Semir. Con el paso del tiempo, el vientre de Semir se hizo cada vez más evidente. Para no despertar sospechas, lo pensó mucho antes de decidir abortar. Acompañada por su suegra, acudió a una pequeña clínica, pero justo cuando Semir estaba a punto de someterse al procedimiento, Derek apareció de repente y la llevó a la casa que compartía con su actual esposa. Derek le suplicó desesperadamente a Semir que le diera otra oportunidad. Sin embargo, Semir recordaba con demasiada claridad cómo Derek los había echado de su casa por su amante. Recordaba cómo, para alimentar a los niños, había dejado de lado su dignidad y le había suplicado que le diera una pensión alimenticia. Derek había cometido demasiados errores. No había vuelta atrás entre ellos. Enfurecido por esto, Derek cerró la puerta de un portazo. A partir de ahora, Semir viviría confinada en esta habitación, y nadie la alejaría jamás de él. Incapaz de soportar la difícil situación de Semir, Estella le suplicó a su hijo que la liberara. Drew se preocupó profundamente cuando Semir no regresó a casa durante un largo periodo de tiempo. Tras una exhaustiva búsqueda, finalmente la localizó. Sin mediar palabra, Drew se abalanzó sobre Derek. No podía soportar ver lo que le había hecho a la madre de Alice. Afortunadamente, los vecinos intervinieron rápidamente,
evitando lesiones graves. La reacción violenta de Drew dejó a Derek en evidencia, ya que los vecinos se reunieron en la puerta y condenaron su absurdo comportamiento. Stella aprovechó la oportunidad para conseguir las llaves de la casa de su hijo. Así, con la ayuda de su suegra, Semir recuperó su libertad. Mientras tanto, un grupo que acechaba en las sombras no apartaba la mirada de Drew. Lo siguieron hasta las afueras. Debido a su intervención, Drew fue capturado y llevado de vuelta por Ekrem. Alice lloraba desconsoladamente detrás de él. En prisión, Drew recibía una paliza diaria de los guardias. Ekrem planeaba deshacerse de él en secreto. Inesperadamente, el hijo de Ekrem, Akan, se enteró de este complot. Akan, El hombre que había estado persiguiendo sin descanso a Alice nunca dejaría pasar una oportunidad tan dorada. Se enfrentó directamente a Alice y le expuso sus condiciones. Si se casaba con él, Drew se salvaría. Alice se sintió completamente desesperada al oír esto. pero, Por el bien de Drew, finalmente decidió sacrificarse. Acordó con Akan que discutiría el asunto con su familia cuando hubiera pasado algún tiempo. Derek profesaba su amor por Semir, pero su corazón anhelaba intensamente a su actual esposa. Caroline, Justo cuando sus preocupaciones se intensificaban, recibió inesperadamente una llamada de Caroline. Ella le explicó que había tenido algunos problemas en un hotel, y que solo Derek podía resolverlos. Al oír esto, Derek se apresuró a ir al hotel. Sin embargo, allí fue testigo de la escena que más temía. Antes de que pudiera reaccionar, Akber lo agarró. Al ver a Derek, Akber esbozó una sonrisa de satisfacción. Había utilizado deliberadamente a Caroline para atraer a Derek. Con Derek en sus manos, Caroline retiraría voluntariamente todos sus ahorros. Incapaz de soportar ser testigo de la muerte de Derek, Caroline retiró a regañadientes los ahorros que le quedaban del banco. Sin embargo, antes de entrar en el hotel, contactó en secreto con los acreedores de Akber. Así, los fondos extorsionados fueron finalmente recuperados por esos acreedores. Lejos de estar agradecido por la intervención de Caroline, que le había salvado la vida, Derek se encontró anhelando aún más intensamente la bondad de su exmujer Semir. Se juró en silencio que recuperaría a su exmujer y alejaría a la detestable Caroline. Empezó a acechar a diario en la ruta que Semir recorría para ir al trabajo. Decidida a poner fin a su embarazo y a las esperanzas de Derek de una vez por todas, Semir regresó a la clínica, pero un descuido momentáneo del propietario de la clínica provocó que Semir sufriera una hemorragia grave y se desmayara en el acto. Su suegra, aterrorizada por lo que veía, llevó a Semir al hospital. Desconcertada, no tuvo más remedio que llamar a Derek. Esta vez, Derek asumió inesperadamente el papel de cuidador de Semir. Mientras tanto, en otra esquina del hospital, Jon atendía a su amada, la señorita Cindy. Cindy había caído gravemente enferma. Los médicos le daban menos de un mes de vida. El marido de Cindy, Saad, era un mujeriego, lo que dejó a Cindy completamente devastada, sin nadie en quien confiar. Tenía la intención de esperar tranquilamente la muerte en casa, pero entonces recibió el cariñoso mensaje de Jon. Esto rompió su determinación. Con la ayuda de Jon, Cindy ingresó en el hospital sin dificultad. Siempre que tenía un momento, Jon se apresuraba a ir al hospital, decidido a hacer todo lo que estuviera en su mano para apoyar a Cindy. Sin embargo, tras someterse a una quimioterapia intensiva, Cindy comenzó a perder el pelo en grandes cantidades. Esto devastó por completo a esta mujer tan preocupada por su belleza. Jon abrazó a Cindy con fuerza. Antes era su profesor quien le animaba y le daba confianza. Ahora los papeles se habían invertido y era él quien tenía que proteger a la vulnerable Cindy. Lloraron durante mucho tiempo en la habitación del hospital. Cada vez que Cindy lloraba, a Jon le dolía el corazón. Horas más tarde, Sadat llegó al hospital a regañadientes. Estaba a punto de arremeter contra Jon cuando se fijó en el pelo de Cindy esparcido por el suelo. Incapaz de soportar la conmoción, Sadat huyó inmediatamente del lugar. Jon temía que su pérdida de cabello molestara a Cindy. Y después de pensarlo mucho, finalmente la convenció de que se lo cortara. Con lágrimas en los ojos, Cindy se despidió de su hermosa melena. Jon se enteró por Cindy de que era huérfana. Desde pequeña, había soñado con visitar un parque de atracciones, pero ese sueño parecía imposiblemente lejano. En el orfanato, nunca había tenido la oportunidad de salir a jugar. Jon se escapó a propósito cuando el médico no miraba y se llevó a Cindy al parque de atracciones para pasar allí. Todo el día, allí, Cindy podía ser una niña feliz para siempre. Pero la enfermedad de Cindy empeoró. Por mucho que Jon lo intentara, no podía curarla. Cuando Jon salió al pasillo, se encontró inesperadamente con su abuela. Una repentina sensación de aprensión se apoderó de él. Después de preguntar un poco, se enteró de que su madre había sido ingresada en el hospital debido a una hemorragia grave. Jon tenía la intención de visitar a su madre en la sala, pero en su lugar se encontró con Derek. Inmediatamente se preparó para darle una buena paliza a su padre. Su abuela intervino apresuradamente y le explicó que Derek había venido a salvar a Semir ese día. Si Derek no hubiera donado sangre, Semir podría no haber sobrevivido. Jon se contuvo a regañadientes y se apresuró a informar a sus hermanos. Aaron, El multimillonario que durante mucho tiempo había albergado sentimientos por Semir, también llegó, mientras tanto, en un rincón invisible para ellos.
Caroline había ido deliberadamente a la oficina para preguntar por el estado de Semir. El médico le informó de que Semir estaba embarazado y que su hospitalización se debía a la hemorragia. Caroline se alegró mucho al escuchar la noticia. Delante de todos, anunció el embarazo de Semir. Todos se quedaron atónitos y sus miradas se dirigieron inmediatamente hacia Aaron, que estaba en la esquina. Aaron, que no quería ser acusado falsamente, intentó desesperadamente defenderse. Insistió en que nunca había traspasado los límites con Semir, pero no le importaba que Semir estuviera embarazada de otro. Derek intervino inmediatamente y declaró que Semir estaba embarazada de él. Ante esta revelación, todos se quedaron en vilo. Jon estaba tan aterrorizado que trastabilló hacia atrás. Los niños temblaban de rabia ante el comportamiento desvergonzado de Derek. Jon hervía de furia, deseando poder estrangularlo allí mismo. Entonces, Alice recordó de repente haber visto a su padre actuando de forma sospechosa cuando volvía del colegio 2 días antes. Al combinar esto con la imagen de su madre llorando desconsoladamente en su habitación, finalmente comprendió lo que había sucedido ese día. Para evitarle más humillaciones a Semir, sus hijos y Aaron no tuvieron más remedio que irse de inmediato. Apenas cruzó Elsa la puerta de su casa, cuando su marido la recibió con una avalancha de insultos. Murat, que llevaba mucho tiempo sospechando de la relación de Elsa con su hermano, estalló en una acalorada discusión con él en ese mismo momento. Owen le aseguró repetidamente a su hermano menor que nunca volvería a aparecer ante ellos. No fue hasta bien entrada la noche cuando Semir, que había estado inconsciente durante tanto tiempo, recuperó gradualmente la conciencia. Se enteró por su suegra de que los niños sabían que estaba embarazada. Esto le hizo desear poder abandonar este mundo inmediatamente. Aaron no podía soportar ver a Semir sufrir tal humillación. Inmediatamente sacó una pistola del cajón. Hoy ajustaría cuentas con ese bastardo de Derek y vengaría a Semir. Selma, acechando en un rincón, escuchó toda la conversación entre Aaron y Derek. Inmediatamente condujo hasta la casa de Semir, instándola a detener la tragedia inminente. Al recibir esta información crucial, Semir corrió al lugar. En ese momento, los dos hombres se encontraban enzarzados en un tenso enfrentamiento, ambos luchando por Semir. Justo cuando la situación llegaba a un punto crítico, llegó Caroline. Inmediatamente sacó los resultados de su prueba de embarazo y exigió a Derek que los viera claramente. Ella también estaba embarazada. Derek guardó su arma a regañadientes y se marchó del lugar con Caroline. Después de recomponerse, regresó a la residencia de Semir. Le suplicó a Semir a gritos que interrumpiera el embarazo. Declaró que su vínculo estaba destinado a no cumplirse e instó a Semir a renunciar a su apego por el niño. Armándose de valor, Semir acompañó a Alice a la comisaría para denunciar el incidente. Ella detalló la agresión de Derek y exigió justicia. Sin embargo, subestimó la crueldad de Derek. Él negó rotundamente todos los actos sórdidos. Cuando Semir regresó a la comisaría, la policía liberó a Derek por falta de pruebas. Derek mantuvo su inocencia en todo momento y, lo que es más importante, no se presentó ningún testigo. Para vengarse de Derek, Semir decidió casarse con Aaron. Selma, tras maquillarse meticulosamente, visitó a Semir para ofrecerle sus sinceras bendiciones por su unión con Aaron. Ahora que había recuperado su antiguo yo, tenía la intención de abandonar ese infierno que la había tenido prisionera durante años. Empaquetó algunas pertenencias y se mudó a otra ciudad. Mientras tanto, Jon le entregó una radio a la señorita Cindy. Esa noche tenía una importante actuación junto a una celebridad local, y esperaba que la señorita Cindy pudiera escuchar esa hermosa canción, que tal vez la ayudara a recuperarse. Antes de subir al escenario, Jon mencionó específicamente a la señorita Cindy. Su canto parecía encantado. Todos los que lo escuchaban derramaban lágrimas inexplicablemente. Quizás se sentían conmovidos por la voz de Jon. En cuanto terminó el concierto, Jon se apresuró a ir al hospital. Ansioso por compartir la alegría del día con Cindy, le contó muchas historias divertidas, con la esperanza de que se recuperara pronto. Pero el estado de Cindy era demasiado grave y, finalmente, tuvo que abandonar este hermoso mundo. En el funeral, Jon lloró desconsolado. Todos le dieron el pésame. Zack, en cambio, permaneció apartado en un rincón, con una frialdad que helaba la sangre. Elsa también había perdido a su gran amor. Owen, temiendo que pudiera afectar al estado de su hermano, tuvo que partir hacia París. Elsa lo interceptó en su inevitable ruta. Antes de su partida, se arrojó a los brazos de Owen, pero después de ese breve momento de pasión, aún tenían que enfrentarse a la realidad. Elsa y Owen estaban destinados a separarse. Si Owen hubiera sido más egoísta y no hubiera dado prioridad a su hermano, tal vez podrían haber encontrado la felicidad juntos. Después de todo lo que había pasado, Semir dudaba en contarles a sus hijos su inminente matrimonio. Temía que se enfadaran con ella. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Todos se alegraron de que hubiera encontrado un compañero de vida. No culparon a su madre por sus propias dificultades sentimentales. Una madre también tenía derecho a disfrutar de su propia vida. Abajo, los niños se afanaban en organizar la boda de Semir, mientras los vecinos de kilómetros a la redonda acudían a felicitarla. Ella incluso se ofreció a encargarse del estilismo de Semir. Bajo sus hábiles manos, Semir se transformó en una belleza deslumbrante. Aunque el vestido era sencillo, no podía ocultar la radiante belleza de Semir. Los niños nunca habían imaginado que su madre,
de rostro sencillo, pudiera ser tan deslumbrante. Aaron se quedó paralizado durante más de 10 segundos antes de darse cuenta de que se trataba de su novia. Así, con una mesa sencilla y un ministro, Semir completó este importante acontecimiento de su vida. Las celebraciones de la boda se prolongaron desde el amanecer hasta la noche, con gente cantando, bailando y compartiendo la alegría. Pero entonces, irrumpió un invitado no deseado. Derek no podía soportar la idea de que Semir se casara con otra persona. Sin dudarlo, disparó al novio. Antes de que el recién casado pudiera comenzar su vida matrimonial, abandonó este mundo prematuramente. A continuación, Derek apuntó con su arma a Semir, decidido a llevársela con él ese mismo día. Justo cuando Derek se disponía a disparar, se oyó un disparo ensordecedor. Todos creyeron que Semir abandonaría este mundo como Aaron. Pero entonces, la situación dio un giro dramático. No fue Semir quien recibió el disparo, sino el propio Derek, el que se disponía a apretar el gatillo. Detrás de Derek se encontraba nada menos que su madre, Estella. Estella ya no podía soportar que su hijo destruyera la felicidad de Semir. Después de todos estos años juntos, hacía tiempo que consideraba a Semir como su propia hija. Cuando más necesitaba compañía, fue Semir quien la cuidó incansablemente. Cuando estaba triste, fue Semir quien encontró la manera de animarla. El amor es mutuo. A veces, lo que se pierde de verdad. La obsesión y la posesividad acaban por hacer daño a uno mismo y alejan a quienes te quieren.